En el último tiempo, el fiscal a cargo del caso de Diego Fernández Lima salió a responder a los pedidos que vimos en el video anterior que había hecho la familia de Diego. Y las declaraciones del fiscal dejaron mucha tela para cortar. En primer lugar, sobre el pedido de utilizar un georradar en la casa de los Graf para para intentar encontrar los restos de Diego que faltan o quizás otros restos humanos de otra persona diferente, el fiscal fue muy claro con su respuesta y dijo que no es necesario hacer este procedimiento porque cree que el equipo de antropología forense ya hizo el trabajo suficiente. Sin embargo, como sabemos, faltan todavía restos de Diego y la familia quiere ver si se pueden encontrar los mismos. Así como también estar seguros, como les decía, de que no hayan restos de otra persona más ahí en el jardín de los Graf. Porque donde hay uno podrían llegar a haber dos. No sabemos con qué nos estamos enfrentando, con qué tipo de familia, así que vaya uno a saber. Pareciera con esta declaración que el fiscal se estuviera poniendo del lado de Graf, pero en realidad no es así. Al contrario, él aseguró que no está de acuerdo con el sobreseimiento en el delito de encubrimiento, porque para él Graf sí es responsable de haber ocultado lo que estaba pasando en su propia casa. Sabía muy bien que esos restos estaban enterrados ahí y lo quiso esconder desde el primer momento. Según el fiscal, es verdad que no lo condenan a Graf pruebas materiales en sí, pero sí su actitud, sobre todo la pasividad con la que él reaccionó ante el hallazgo del cuerpo. Mientras por ahí cualquiera se hubiera, no sé, sorprendido o impactado al darse cuenta de que habían restos humanos enterrados en el patio de su casa, Graf se mantuvo bastante indiferente desde el primer momento. Casi como si no le importara, ¿no?, saber qué había pasado y por qué estaba ese cuerpo en su jardín. El fiscal cree que esa actitud es lo que más lo delata. Para él, esa indiferencia fue más bien un intento de dejar que todo pase desapercibido. Del otro lado, la defensa de Christian Graf insiste en que no hay pruebas reales que lo comprometan a su cliente. Hablan de que está habiendo una especie de persecución judicial y remarcan de que no existe ninguna evidencia clave de que Graf y Diego hayan compartido demasiado, más allá de haber sido compañeros de colegio. Pero para el fiscal ese detalle es más que suficiente. No necesita haber muchas más pruebas. Los dos iban al mismo colegio y el cuerpo de Diego apareció en la casa de los Graf. Punto. Ahí está la conexión. Ahora, en un momento le preguntaron al abogado, retomando este tema, del pedido de utilizar el georradar en el jardín de los Graf, y le preguntaron al abogado qué piensan tanto él como la familia de Diego, si creen que puede llegar a haber huesos o restos de otra persona enterrados ahí. Y el abogado contestó que ellos no tienen ninguna certeza de que esto sea así. El pedido del georradar más que nada fue no porque sospechen de la existencia de más cuerpos, sino porque, como les comentaba, aún faltan restos de Diego por encontrar. Y además, quizás en esa búsqueda pueda llegar a aparecer alguna pista nueva, un objeto, algún elemento que le pertenecía a Diego o lo que sea, que pueda darle más luz al caso. Por ahí puede llegar a aparecer algún elemento o algo que termine como de probar la relación de Diego con Graf, vaya a saber uno. Pero mientras los familiares de Diego piden que se siga investigando, Graf y sus defensores solicitaron que la causa se archive. Según ellos, no hay nada más que indagar aquí. En ese momento el expediente quedó como en una especie de encrucijada, ¿no? Por un lado, los abogados y los familiares de Diego, junto al fiscal, tratando de que la investigación continúe. Y del otro, Graf y su defensa presionando para que se cierre todo de una vez. Y lo más indignante era que al menos hasta ese momento parecía que la balanza se inclinaba a favor de los Graf y sus defensores. Y esto te daba una bronca porque lo que buscan obviamente es hacer que el caso quede así, como si nada hubiese sucedido. Y lo irónico es que el propio Christian Graf en la única entrevista que dio dijo, recordemos, que él quería que el caso se resuelva, no solo por la familia de Diego, sino también para que él pudiera tener paz. Pero entonces, si hubiera sido verdad que quería
claridad en el caso, porque ahora insistiría en pedir que se archive la causa. Así estaba toda la situación hasta que finalmente surgió una noticia importante. En medio de todas estas idas y vueltas judiciales surgió la noticia de que la justicia ya pidió la declaración indagatoria de Christian Graf. Según trascendió, en octubre se llevará adelante una audiencia clave y la fecha marcada en el calendario es el día 17 de octubre específicamente. Ese día, Christian Graf ahora sí tendrá que sentarse frente a la justicia y dar explicaciones directas sobre todo lo sucedido. Desde cómo apareció el cuerpo de Diego en su casa, hasta todos esos intentos de justificar eso que él dio y su actitud extremadamente pasiva que tanto está cuestionando el fiscal. Este quizás puede llegar a ser un momento crucial para el avance de esta causa. Así que hay que esperar a esa fecha, el 17 de octubre, a ver qué pasa. Lamentablemente los medios de comunicación han abandonado, han dejado de hablar de este caso. En parte es entendible porque, bueno, son medios que se dedican a noticias en general, no pueden estar como al tanto todo el tiempo de los policiales. Y obviamente esa falta de atención mediática puede llegar a ser un poco peligrosa para este caso, porque así los pedidos de justicia van como perdiendo fuerza, ¿no? Por eso decía, creo yo, el hermano de Diego, pero que se siga hablando de este caso porque eso nos ayuda un montón a que las cosas avancen. Por eso es momento de que ahora que tenemos las redes sociales de hacer un poco de ruido por este lado, de seguir hablando del caso para que el mismo se pueda seguir moviendo. O sea, esto no puede quedar así como si nada. Tenemos que intentar mantener viva la memoria de Diego, seguir exigiendo respuestas y no permitir que un caso tan grave quede enterrado en el olvido judicial y mediático. Así que yo, al menos en este canal, voy a continuar siguiendo este caso. Vamos a esperar entonces al 17 de octubre y mientras vemos si siguen surgiendo como noticias o temas para hablar, además del padre de Diego, que ya sé que les dije hace un montón, les voy a traer un video sobre eso, pero como ustedes ven, pasan muchas cosas y bueno, no doy abasto a veces con la cantidad de temas que tengo que tratar y por eso se me corren ciertos videos, pero ese video está bueno también para seguir hablando del caso y seguir manteniéndolo vivo, como les decía recién. Bueno, hablando de cosas de las cuales se hablan para mantener vivo el caso, quiero que se preparen para lo que van a ver, para la foto que van a ver. Bueno, seguramente la vieron en la miniatura quizás, pero bueno, ahora la van a ver grande. Es una foto que estuvo circulando bastante en redes sociales de Diego junto a Christian Graf. Y es esta imagen. Obviamente no es real, es una foto hecha con inteligencia artificial, pero tenemos que admitir que da mucha impresión verla la foto, ¿no? Porque está muy bien hecha, muy bien lograda por la IA. Aquí lo vemos a Diego no solamente con mejor definición y demás, porque las únicas fotos son de los 80. Aquí lo vemos mucho mejor y bueno, vemos al lado un Christian Graf creado por la inteligencia artificial joven, ¿no? Porque al menos yo nunca encontré fotos de él a esa edad, a los 16, 17, así. Y aquí la IA como que lo hizo de esa edad y lo puso, bueno, junto a Diego. Y la verdad es impresionante ver esta foto porque nos podemos como imaginar cómo habrán sido ellos a esa edad, pero también cómo habrán sido juntos. Y qué tipo de relación podrían haber tenido. Entonces, nada, es como muy impactante, por más de que no sea real, siento que es como, no sé, impresionante verla, como para darnos una idea de cómo por ahí fueron las cosas, como les decía recién, cómo habrán sido ellos. Hay, como vimos en el video anterior, supuestamente un video de un programa de televisión a donde fue como todo el curso de Diego y Christian Graf en su momento, por ahí por los años 80. Y se están pidiendo, los abogados de la familia de Diego sobre todo, están pidiendo que se consiga los archivos audiovisuales de ese programa en específico, porque ahí quizás salen los dos, Diego con Christian Graf. Y se puede llegar a ver, quizás uno nunca sabe si ellos tenían alguna relación, si no se hablaban, si cómo era el vínculo, no sé. Siento que sería súper importante encontrar ese programa. Ojalá esté el archivo, yo creo que debería estar. Y bueno, que pueda llegar a la justicia porque puede tener información
clave. Muy impactante la foto, la verdad a mí me impresionó mucho cuando la vi, por eso se las quería mostrar y bueno, además comentarles todas estas actualizaciones, todo esto que estuvo pasando en los últimos días con respecto a este caso. Ahora que todo nuevamente parece volver a apuntar hacia Christian Graf, su defensa apareció con una teoría inesperada. Ellos hace bastante están queriendo como señalar, digamos, como principal sospechoso al último sujeto en ver con vida a Diego. Sabemos que él fue un joven, bueno, quien era un joven en ese momento, que lo vio a Diego presuntamente bajándose del colectivo en la esquina de Monroe y Nahón a tan solo 5 cuadras de la casa de los Graf. Nosotros hicimos en este canal todo el recorrido que debió haber hecho Diego desde esa esquina justamente donde lo vieron por última vez hasta la casa de Graf y son efectivamente unas 5 cuadras más o menos. La cuestión es que bueno, ahí lo vieron por última vez a Diego, fue este joven que era como compañero de él en el club de fútbol. Cuando lo distinguió, Diego le gritó porque lo vio desde otra esquina y le dijo Gaita, así porque ese era el apodo de Diego, le decían Gaita a él. Diego lo saludó y después continuó con su camino, que todos creemos era hacia la casa de Christian Graf. De ahí nunca más se volvió a saber más nada de él hasta ahora, ¿no? Entonces la defensa dice, no entiendo cómo no están apuntando todos al compañero del club de fútbol de Diego, quien fue la última persona en verlo. Lamentablemente, como vimos en otros videos, él ya falleció hace un par de años de COVID aparentemente. Vimos en un video como una dedicatoria que le habían hecho los del club de fútbol y demás. Y por eso, lamentablemente, no puede hoy en día hablar, contar su versión de los hechos y dar más información, posiblemente sobre cómo fue esa última vez en la que vio a Diego. Además de haber sido él, este hombre, la última persona en verlo con vida a Diego, no hay otra cosa que lo conecte a él con la desaparición. No es como en el caso de Christian Graf, que bueno, literalmente apareció el cuerpo de él en su jardín y que además eran compañeros de colegio. En este caso no. Simplemente esta persona contó que lo vio a Diego en esa esquina, lo saludó y punto. No hay más conexión con los hechos. Aún así, los abogados de Graf sostienen que su teoría principal para ellos es que este hombre junto a otra persona que aún no está identificada, que no pueden especificar, fueron quienes realmente le quitaron la vida a Diego. Piensan que no sé, le tendieron una trampa, lo que sea, lo asesinaron y después fueron a enterrarlo en la casa de al lado de donde vivía Graf, que sería la vivienda donde estuvo Cerati un par de años. La defensa desde un principio intentó plantear esto, que en realidad los huesos habían sido enterrados en la casa de al lado, justamente no en la de los Graf, porque según ellos la medianera no estaba como bien definida, entonces tranquilamente los restos podrían haber estado en la casa vecina. Entonces esta teoría como más detallada que están queriendo plantear sigue esta misma línea. El tema es que, como ustedes ven, sigue sin tener mucho sentido ni coherencia, porque habría que ver primero dónde le hicieron eso a Diego, cómo movieron después el cuerpo a esa casa, cómo accedieron al jardín de esa casa, entraron, no entraron, conocían a alguien de ahí. Justo se dio la coincidencia además de que la misma está al lado de la de los Graf, siendo que Christian era compañero de colegio de Diego. Es como obviamente una teoría bastante descabellada, pero el tema es que no hay mucho que decir para intentar defender a Christian Graf. Es como muy evidente que algo tiene que ver él o su familia en el caso. Pero bueno, siguiendo por este lado de que ellos sostienen, los defensores de Graf, que el cuerpo en realidad apareció en la casa de al lado, les respondieron a los abogados que están trabajando para la familia de Diego sobre este pedido que hicieron ellos de utilizar un georradar en la casa de Graf para seguir investigando en el jardín y ver si pueden encontrar más huesos o más evidencia, más cosas de Diego y demás. Dijeron los defensores de Graf, bueno, si van a pedir que se utilice un georradar en la casa de mi cliente, también háganlo, utilícenlo en la casa de al lado, porque nosotros creemos que los huesos fueron enterrados originalmente ahí, por ende podría haber más restos ahí u otro tipo de evidencia de igual manera. Esto puede tener sentido, porque si quieren usar un georradar, ya que están, bueno, investiguen también, úsenlo en la casa de al lado, uno nunca sabe. Sí, obviamente sigue siendo un poco difícil de creer el hecho de que los huesos
puedan haber llegado a estar en la casa de al lado, pero bueno, como les digo, ya que están en el lugar, bueno, que lo usen también en el patio de esa casa. Afortunadamente el fiscal opina de una forma muy diferente a la de los abogados de los Graff. Como sabemos, el fiscal logró finalmente que Christian Graff sea sometido a una declaración indagatoria. Ahora salió mucha más información sobre la misma. Efectivamente, el juez Litvak, que está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 56, decidió citar a declarar a Christian Graff. La audiencia, como les comentaba un poco en el video anterior, está prevista para el día 17 de octubre y podría ser una de las más importantes en lo que va del caso hasta ahora. En su dictamen, el fiscal fue muy claro. Aunque todavía no pueden determinar quién fue el autor del homicidio, sí está totalmente comprobado de que a Diego lo asesinaron y después lo ocultaron su cuerpo en una vivienda, ya sea en la de los Graff o en la de al lado, supongamos. Y para el fiscal también está totalmente claro que Christian Graff intentó cubrir ese hecho mediante todas las maniobras que hizo para obstaculizar la investigación. Para el fiscal no importa si, por ejemplo, los peritos no pueden establecer exactamente cómo falleció Diego, hace cuánto tiempo, ni nada. Para él, el hecho de que el cuerpo de Diego haya aparecido en la casa de los Graff ya es motivo suficiente para investigar a fondo a todos los miembros de esa familia. Entonces, Christian Graff va a ser investigado por 2 delitos muy graves. Uno, el de encubrimiento agravado, que puede tener una pena de 1 a 6 años de prisión. Y además también está el delito de supresión de evidencia, que es castigado con hasta 4 años de cárcel. Obviamente sí, es muy poco a comparación de la pena que le darían si el caso del crimen de Diego no estuviera prescrito y pudieran comprobar, por ejemplo, que él le quitó la vida. Seguramente le darían una cadena perpetua. Pero bueno, ante nada, al menos hay que aferrarse a esa posibilidad, ¿no? Como vimos, la causa por el crimen de Diego en sí está prescrita, por ende, lo único que queda es intentar probar esto, que Christian Graff sí buscó encubrir el hecho de que tenía un cuerpo ahí en su patio. Y bueno, que se haga, aunque sea un poquitito de justicia. Eso más allá, obviamente, de intentar descubrir la verdad que hay detrás de todo este caso. ¿Quién le hizo eso a Diego? ¿Por qué? Y realmente cómo se dieron los hechos. Entonces, con esta nueva citación indagatoria, Christian Graff vuelve a estar totalmente en el centro de la escena judicial. Lo que diga o lo que no diga el próximo 17 de octubre podría marcar literalmente un antes y un después en la historia de este caso, del caso del crimen de Diego Fernández Lima. La identificación de los restos de Diego Fernández Lima fue casi un milagro dentro de un océano de casos que hoy en día hay sin resolver. En Argentina hoy no existe un registro oficial que indique cuántas personas desaparecieron en democracia. Los números son simplemente estimaciones y nadie puede asegurar qué tan cerca están de la realidad, digamos. Tampoco existe hoy en día un sistema nacional que, por ejemplo, conecte los restos óseos sin identificar, los llamados NN, ¿no?, con denuncias de personas desaparecidas en todo el país. Y esa falta de coordinación tiene un precio altísimo. Hay decenas de casos, como el de Diego, por ejemplo, que hoy en día están sin resolverse. Miles de cuerpos, por ejemplo, de los cuales no se tiene identidad y miles de personas desaparecidas. Simplemente porque no existe una base de datos unificada que permita como cruzar esas informaciones. El caso de Diego fue verdaderamente una excepción, algo muy particular que sucedió, pues su identificación se logró gracias a una serie de hechos y circunstancias muy locas. Primero, gracias a la difusión mediática, porque como Cerati había vivido en la casa de al lado, se difundió muchísima información sobre ese cuerpo encontrado, edad, objetos hallados con él, etcétera, etcétera. Y fue gracias a eso que el sobrino de Diego logró percatarse de que capaz podía tratarse de su tío. Fue él quien se comunicó con el equipo argentino de antropología forense, el EAAF, y finalmente, gracias a que su madre accedió a donar una muestra de sangre para realizar los análisis de ADN, fue que se pudo confirmar que efectivamente esos restos encontrados en la casa de al lado de Cerati, que hoy en día sabemos que es de los Graff, eran los de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984.
Fue todo ese proceso, la mediatización, que justo el sobrino lo vio, que se comunicaron, que se tomó el ADN y todo, que se pudo dar con la identidad de la víctima. O sea, fue un suceso extraordinario, de verdad. Mariana Segura, arqueóloga y directora para Sudamérica del EAAF, justamente dijo: el caso de Diego se resolvió a una velocidad inusual. Esos casos los podemos contar con los dedos de una mano. Obviamente con resolver se refiere al hecho de que se descubrió, como les decía, la identidad de la víctima, porque en sí no es un caso resuelto, ya que aún no tenemos al culpable y mucho menos una decisión por parte de la justicia. Es una de las instituciones más reconocidas del mundo en su especialidad. Nació durante los años más oscuros de la historia argentina. Fue creado para identificar a las víctimas de la dictadura militar. Pero con el tiempo y cuando terminó la dictadura y todo eso, su trabajo se amplió. Y hoy en día intenta ayudar justamente a encontrar personas desaparecidas en democracia. Es por todo este problema que les comenté de que no hay una conexión entre una cosa y otra y por eso no se pueden identificar fácil a las víctimas, cerrar casos de personas desaparecidas y demás, que el equipo ahora está creando una base de datos federal, algo que nunca existió en Argentina. De un lado incluirán los nombres de todas las personas que están siendo buscadas en el país. Y del otro, los cadáveres sin identificar, los conocidos como NN. Y lo más importante, esta base de datos va a permitir cruzar dicha información. Básicamente lo que está haciendo falta ahora. La idea es muy simple. Por ejemplo, si alguien busca a una persona desaparecida con, por ejemplo, no sé, un tatuaje particular, y en algún lugar del país aparece un cuerpo con ese tatuaje, el sistema puede como saltar y darte una hipótesis de identidad. Bueno, como les comentaba, el equipo está trabajando en crear este sistema y según se cuenta, su base de datos hasta el momento reúne más de 5.500 registros de cuerpos sin identidad y 6.600 reportes de personas desaparecidas en democracia. La información se va a alimentar y se alimenta de diferentes fuentes: organismos del Estado, entidades provinciales, organizaciones civiles, reportes de prensa y también de redes sociales. Todos los datos cuentan literalmente. Pero bueno, todo este trabajo, según cuentan, recién empieza. El registro es muy reciente y aún no incluye tantos casos, digamos. Pero lo que sí es seguro es que hoy en día faltan identificar a miles de personas en Argentina y que cuando todo esto se complete seguramente se le va a poder dar cierre o se le va a poder llevar respuestas a muchas familias a las cuales les falta hoy en día un ser querido. Y el hecho de que el caso de Diego Fernández Lima haya sido tan mediático y muestra la importancia de la necesidad de un proyecto así, puede hacer que justamente todo ese trabajo se acelere, porque hoy en día toda la sociedad es consciente, o va a empezar a ser consciente, justamente de lo importante que es. Porque además no puede ser, si nos ponemos a pensar, que tenga que pasar todo lo que sucedió en el caso de Diego para llegar a la identidad de una persona. Si este caso no se hacía mediático por lo de Cerati, por las redes sociales, por la prensa y todo, por ahí nunca descubríamos que se trataba de Diego. Es lo más probable que haya pasado, iba a quedar como un NN. Así que esperemos se pueda avanzar en ese proyecto y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda el día 17 de octubre durante la audiencia de Christian Graf y bueno, también vamos a ver si pasa algo interesante antes de eso, pero claramente hay muchas expectativas puestas en esa audiencia y en verdad significa como un pequeño paso más en la investigación de este caso. Unos días antes de la indagatoria a Christian Graf, salieron a hablar sus abogados defensores y a comentar de que ellos tienen una nueva hipótesis sobre lo que pudo haber pasado. Y además dijeron que tenían testimonios que podrían probar esa idea. Graf y sus defensores comentaron nuevamente que ellos no saben cómo llegaron los restos de Diego ahí, al jardín de la casa. Pero agregaron que creen ahora fuertemente que otros compañeros de colegio de Diego fueron quienes lo asesinaron y después lo enterraron en el jardín para incriminar a Christian Graf. O sea, sí, como están escuchando, los abogados de Graf dijeron que ellos creen fuertemente, así de esa forma, que fueron otros compañeros de colegio de Diego quienes le quitaron la vida y lo dejaron ahí en el jardín para intentar culpar a Christian Graf. Y si dijeron eso, parecieran dar a entender medio que hasta tienen nombres, ¿no? Nombres específicos de los compañeros que podrían llegar a ser los culpables.
Y quizás algunos por ahí que no siguieron tanto el caso se pueden estar preguntando cómo se supone que los compañeros de colegio ingresaron al jardín de los Graff como para enterrar un cuerpo ahí. Bueno, para justificar esto siguieron diciendo lo mismo los defensores y Christian Graff, de que antes, en aquella época por los 80, los jardines de las casas no estaban delimitados por una medianera, sino más bien por una libustrina, que era más que nada un alambre con plantas. Y además en la parte de atrás de la casa no estaba el edificio que se encuentra hoy en día allí. Por ende, desde la calle Nahón, cualquier persona, digamos, podía acceder a los límites del jardín de la casa de los Graff. Y de esa forma podrían haber accedido al jardín como para enterrar el cuerpo de Diego ahí. No obstante, esta hipótesis sigue teniendo demasiados problemas, porque por más de que encuentres una justificación sobre cómo puede haber llegado una persona al jardín desde afuera, es todo demasiado extraño, porque ¿cómo puede ser que nadie en esa casa se haya dado cuenta que enterraron literalmente un cuerpo en su jardín? No vieron la tierra removida, no vieron movimiento, no sintieron olor, nada. Y además otro problema es que, bueno, si estos compañeros de colegio de Diego buscaron culpar a Christian Graff, ¿por qué no dijeron nada? O sea, no era necesario que vaya uno a la policía a decir, che, ahora que Diego está desaparecido, búsquenlo en la casa de los Graff. No, podrían haber hecho una llamada anónima, por ejemplo, y decir, vayan a ver en el jardín de los Graff que por ahí hay algo. Y de esa forma, en ese momento, en los 80, la policía habría ido, hubieran encontrado a Diego ahí, y podrían haber acusado sí a Christian Graff. No obstante, nadie dijo nada. Por ende, esta teoría carece bastante de sentido. A pesar de ello, como les comentaba al principio, los defensores de Graff comentaron que ellos tienen testimonios que respaldan esta idea. ¿Cuáles son estos testimonios? No lo sabemos porque no los dijeron. Pero cuando se salió a hablar de todo esto, muchos pensamos que por ahí iban a usar esa estrategia el día 17 de octubre, durante la declaración indagatoria de Christian Graff. Pero antes de la misma siguieron sucediendo cosas interesantes, porque se logró una entrevista con la madre de Diego. Y ella dijo estar muy segura sobre quién cree que le quitó la vida a su hijo. Como muchos ya saben, la madre de Diego es hoy en día ya una señora mayor, tiene 87 años de edad. Y hasta el momento no había hablado jamás con la prensa. A pesar de eso, sí sabemos, gracias a los familiares de Diego, que su madre lo esperó con todas las esperanzas de que esté vivo durante estos 40 años. La madre decidió no mudarse jamás de la casa, no cambiar el número de teléfono, conservó la habitación de Diego tal cual como él la había dejado el día que desapareció, le guardó su moto, todo porque ella pensaba que él de verdad en cualquier momento podía volver. Incluso el hermano de Diego comentó que su madre se paraba en la ventana todos los días para ver si llegaba su hijo. Y así lo hizo constantemente hasta este año, hasta el día en el cual le confirmaron que a Diego lo habían asesinado hace 40 años, presumiblemente el mismo día en el cual desapareció. Como les decía, ella, la madre de Diego, hasta el momento no había hablado jamás con la prensa. Todo esto lo sabíamos por medio de familiares que sí salieron a hablar, como por ejemplo el hermano de Diego. Pero ante la indagatoria de Christian Graff, cuando ya quedaban apenas unos días, Irma, la madre de la víctima, tomó la decisión de sí salir a hablar a través de un programa de Radio Mitre para ser más específica. Irma durante esa entrevista comentó que ella sabe muy bien quién mató a su hijo. Lo primero que dijo durante esa entrevista Irma fue que quiere justicia, porque a su hijo lo mataron cuando apenas tenía 16 años de edad. Inmediatamente le preguntaron si ella sabe o sabía quién era Christian Graff, si Diego en algún momento lo había mencionado o algo así. Y la mujer respondió que no, que jamás lo había escuchado nombrar. Luego procedieron a preguntarle a ella qué pasó exactamente el día de los hechos, el día en el cual Diego desapareció para siempre. La mujer contestó que ese día era como cualquier otro. Ella se despidió de su hijo pensando que iba a volver a la noche para cenar. Es por eso que con su esposo lo esperaron y lo esperaron y lo esperaron y obviamente Diego jamás regresó. Y esa espera a la final tardó 40 años. Lamentablemente ellos no tenían ni idea de dónde podría llegar a estar Diego. Como la propia madre lo dijo,
ellos jamás habían escuchado nombrar a Christian Graf, entonces iba a ser imposible que supieran que podía llegar a estar ahí, que los fueran a buscar a esa casa. Y creo que esto les vino muy bien a los Graf, porque para mí eran muy conscientes de que nadie sabía que Diego iba a ir para ahí y que podía llegar a estar ahí. Por eso se les hizo tan fácil encubrir lo que hicieron durante tantos años. La madre de Diego comentó además que su hijo era estudioso, deportista, que todavía, además de todo el cuarto intacto, le guarda las medallas que él ganó en el club excursionistas donde él jugaba al fútbol. Y finalmente la madre finalizó la entrevista diciendo nuevamente que quiere justicia, que Christian Graf no puede seguir suelto, que simplemente ella sabe que él lo mató y quiere justicia. Y así se la vio como muy decidida a ella a pedir justicia por su hijo. El tema es que no sé si le explicaron o ella por ahí no termina de comprender que lamentablemente el crimen de Diego en sí está prescrito y Christian Graf, por más de que lo encuentren culpable, no va a ir preso por eso. Simplemente la única esperanza que queda para que haya algo de justicia en este caso, como sabemos, es que lo encuentren a Graf, por ejemplo, culpable por encubrimiento. No sé si la madre de Diego es consciente de eso o no. Siento que también podría ser como muy duro para ella enterarse de que justicia en sí su hijo no va a poder tener por estas leyes que tienen que cambiar claramente. Así que no sé si se lo habrán contado porque se la notó así como muy empecinada, muy decidida en pedir y exigir justicia y que Christian Graf pague por lo que hizo. Porque, como les decía, ella está muy segura de que Graf es el asesino de Diego. Para ese momento, todos los que seguimos este caso estábamos muy expectantes de qué era lo que iba a pasar el día 17 de octubre. El día en el cual Christian Graf se iba a presentar nuevamente ante la justicia. ¿Qué iba a decir? ¿Se iba a seguir con la misma estrategia? ¿Se iba a confesar? ¿Se iba a decir por ahí quién le quitó la vida a Diego? Hasta que finalmente llegó ese día y pasó lo siguiente. El día 17 de octubre de este año 2025, Christian Graf efectivamente se presentó a declaración indagatoria por el caso de Diego Fernández Lima. Recordemos nuevamente que a él se lo está acusando de encubrimiento, de intentar encubrir el hecho ahora de que habían restos humanos enterrados en su casa. No por el crimen de Diego y no por lo que sea que pudo haber llegado a pasar hace 40 años atrás, porque como sabemos lamentablemente todo esto está prescrito. Graf tenía que presentarse ante la justicia y dar explicaciones sobre por qué tuvo estos comportamientos extraños que parecían demostrar que él efectivamente estaba intentando encubrir el hecho de que había un cuerpo enterrado ahí en mayo, cuando fueron encontrados los restos. ¿Cuáles fueron algunos de esos comportamientos que él tuvo? Bueno, por ejemplo, el intentar decir que capaz el cuerpo le pertenecía a alguien de una iglesia que había antes ahí, que capaz llegaron con un camión de tierra cuando hicieron la pileta, etcétera, etcétera. Todo eso para el fiscal y para el juez es extraño y por eso lo llamaron a declarar. Graf entonces se presentó ante la justicia y declaró, según contaron, por más de 3 horas. En la declaración le volvieron a preguntar cómo fue que él se enteró de que habían encontrado restos humanos en su jardín. Y ante esto Graf dijo lo siguiente: no recuerdo a esta persona, Fernández Lima. Yo me entero del hecho en sí cuando estaba trabajando. Mi hermana me llama, fue cerca del mediodía. Luego fuimos a declarar a la policía. Le tomaron declaración a mi hermana porque fue la que estaba ahí. Como ven, lo primero que dijo Graf fue: no recuerdo a esta persona, Fernández Lima. Y después también agregó lo siguiente: no sé por qué estaba enterrado donde lo encontraron. Es una coincidencia que hayamos sido compañeros de colegio. Como ven, desde un principio pareció que a la final no iba a utilizar Graf esta estrategia de querer decir que él sabía, estaba casi seguro de que fueron otros compañeros de colegio los que le quitaron la vida a Diego y lo enterraron ahí para intentar inculparlo. Directamente fue más o menos por la misma estrategia que utilizó desde el principio, que es decir que no se acuerda de Diego, que no lo conocía, que jamás compartió nada con él y que no tenía ni idea de que los restos estaban enterrados ahí. Ante este contexto, Christian Graf agregó que solamente él fue compañero de Diego por 1 año, más o menos en el 83, y que ya no eran compañeros cuando Diego desapareció. Comentó también que a toda esta información él la sabe por los boletines que encontraron, no porque él se acuerde, porque toda la hora está utilizando esta estrategia de decir yo no me acuerdo absolutamente nada de Diego, entonces por ende tampoco se podría acordar
cuándo fue compañero de él y cuándo no. Por eso dice, yo esta información la sé por los boletines del colegio que encontraron. Además, como para intentar seguir justificando esto de que él no tenía ningún tipo de vínculo ni de relación con Diego, Graf mencionó al padre de Diego. Se atrevió a mencionar a su padre. Y dijo, yo no estaba en esa libretita que tenía el padre en donde anotaba todos los posibles sospechosos o personas de interés en relación a la desaparición de Diego. Y esto es cierto, sabemos que es verdad. Por algún motivo u otro, el padre de Diego en sus investigaciones jamás llegó a la familia Graf, mucho menos a Christian en sí. Porque es verdad que en esa libretita que tenía donde anotaba todo, su nombre no estaba. Esto para mí al menos no lo hace menos sospechoso porque, a ver, los restos aparecieron en su casa y eran compañeros de colegio, sino que simplemente a mí me lleva más a pensar que ellos dos tenían un vínculo bastante oculto por el hecho de que para mí podría haber sido, no sé, algún vínculo romántico, alguna relación así. Y bueno, como en esa época estaba todo muy tapado, el tema de la homosexualidad y demás, tomaron la decisión de mantenerlo muy en secreto entre ellos dos. Obviamente esta es una teoría mía personal muy tomada con pinzas, pero siento que podría más o menos justificar el hecho de por qué nadie sabía que Diego podría haber llegado a estar en la casa de Graf. En base a todo esto, le preguntaron durante la declaración a Graf de si, bueno, le dijeron, si vos no tenías nada que ver, si no conocías a Diego, si no tienes ni idea, ¿por qué cuando encontraron los restos empezaste a hacer todos estos comentarios extraños? Por ejemplo, como el hecho de decir que capaz el cuerpo era de algún monje o algo así que pertenecía a una iglesia que había antes en el terreno de tu casa. Y Graf ante esto contestó que ese comentario de la iglesia fue algo que le dijo a un obrero muy así nomás al pasar, como algo anecdótico sin mayor intención, y que además se lo dijo antes de que encontraran los restos. A chequear esto. Porque además si lo de Christian Graf es verdad, significaría que los obreros están mintiendo. Y no entiendo cuál podría ser el objetivo en sí coherente de los obreros para mentir con algo así. Para ir a decir que Graf les dijo lo de la iglesia a modo de justificar el hecho que se encontraron restos humanos ahí y no como un comentario al pasar antes de que eso sucediera. Le preguntaron durante la declaración también por este tema de la planta Santa Rita. Graf dijo, por favor, no me toquen esa planta Santa Rita que tengo plantada ahí. Y justamente la planta estaba más o menos por la zona donde estaba enterrado el cuerpo. Graf volvió a contestar lo mismo de siempre, que esa planta Santa Rita era un recuerdo de su padre que ya falleció, que por eso su madre le pidió que por favor la cuidara. Bueno, básicamente después de esto le dijeron, ok, vos me puedes intentar justificar todos estos comportamientos extraños, pero le preguntaron por qué. Apenas encontraron huesos en tu casa, no mostraste nada de interés, ni por saber quién era, ni cómo llegaron ahí, nada. Pero en cuanto se determinó que esos restos le pertenecían a Diego, que era tu compañero de colegio, sí te mostraste muy interesado en el caso. Porque para el fiscal y el juez, Christian Graf, después de que saliera a la luz que los restos eran de Diego, empezó a mostrar como un interés desmedido por el caso, cuando al principio se mostraba súper desinteresado. Básicamente como que al principio, para mí intentó hacer como que todo pase lo más desapercibido posible. Cuando eso no sucedió y además se logró identificar a la víctima, a Graf no le quedó de otra ya que intentar defender lo indefendible. Ante esta situación, Graf respondió que al principio, cuando todo sucedió, él se asesoró con un abogado, quien le dijo que no hiciera nada, que no vaya a la justicia, no haga nada. Pero después cambió de abogados, que son los mismos con los que está ahora. Y ellos le dijeron que sí se involucre más en el tema y que incluso vaya a declarar. Un dato muy importante y nuevo que tiró Graf en esta declaración fue que antes, aunque no se sabe muy bien cuándo, vivió una prima de él en esa casa de Coglan. Y esto es algo muy novedoso porque no se sabía que otra persona ajena a la familia principal, digamos, había vivido en esa casa. Habría que ver cuándo fue eso, si esta prima conocía a Diego,
si tenían algún vínculo, alguna relación, etcétera, etcétera, pero fue literalmente un dato muy novedoso y que quizás pueda llegar a ser muy importante en este caso. Habrá que ver qué sigue pasando después con esto. Pero básicamente, ¿cuál sería como la conclusión o súper resumen de lo que fue la indagatoria? Que Christian Graf no pudo de ninguna manera explicar cómo llegaron los huesos de Diego Fernández Lima ahí. Punto. Y que esto sería lo más importante, porque vos puedes dar 1000 explicaciones de por qué dijiste lo de la iglesia, de por qué hiciste esto o aquello, pero si no puedes dar una explicación lógica y coherente de cómo terminaron esos huesos ahí, si sigues en esa de no tengo ni idea, no sé, sigues dando motivos para que te consideren posible culpable y además encubridor de todo este hecho. Cuando salió de la indagatoria, Graf se negó a hablar con la prensa. En su lugar, sí lo hizo su abogada, quien recalcó todo lo que su cliente había declarado. Siguió con la misma estrategia, básicamente, la misma estrategia que vienen intentando utilizar desde hace un par de meses. La abogada agregó además que su cliente Graf respondió a todas las preguntas y fue muy preciso con sus respuestas. Finalmente, la abogada comentó que ellos siguen pidiendo el sobreseimiento de Graf y el archivo de la causa. Me da una bronca terrible escucharlos decir esto, de ver cómo literalmente están buscando cerrar todo y que quede en el absoluto olvido. Pero evidentemente es lo que van a intentar hacer porque es la única forma de que su cliente, Christian Graf, zafe de que lo acusen por encubrimiento. Tras todo esto que pasó, el hermano de Diego Fernández Lima salió a hablar en un programa de televisión y dijo que para él, lógicamente, Graf está mintiendo en todo. Que para él, efectivamente, es el asesino de su hermano y que los cómplices están dentro de esa casa de Coglan. Y es lógico, ¿no?, que los familiares de Diego, tanto su hermano como su madre, van a pensar eso. Y es lo que pensamos, creo que la mayoría. Porque no hay forma de que suene coherente nada de lo que dice Christian Graf para justificar toda esta situación. Hay que ver, después de todo esto que pasó, cómo sigue este caso. Lamentablemente, muy pocos medios cubrieron lo que pasó, hablaron de la indagatoria y demás. Ya casi en los medios de comunicación tradicionales no se está siguiendo este caso. Pero ustedes saben que en este canal sí lo vamos a seguir tratando. Así que esperemos que haya avances después de esta declaración y que de a poquito vayamos acercándonos cada vez más a la verdad. Tras la indagatoria a Christian Graf, estuvieron sucediendo varias cosas en relación al caso de Diego Fernández Lima, entre ellas una nueva decisión que tomó el juez. Resulta ser que Javier Fernández Lima, el hermano de la víctima y querellante, recordemos en la causa, había solicitado la prohibición de innovar sobre la propiedad ubicada en la avenida Congreso en Coglan, es decir, la casa de los Graf, donde fueron encontrados los restos de Diego. ¿Qué significa esta solicitud? Bueno, quiere decir que básicamente el hermano de Diego buscaba hacer que esté prohibido para los Graf realizar cualquier tipo de cambio, modificación, construcción en esa casa o incluso venderla hasta que termine la investigación por el crimen de su hermano. Claramente porque hoy en día la casa de los Graf se considera de alguna forma un lugar para investigar el caso. Entonces cualquier modificación que hagan los dueños puede llegar a interferir en dicha investigación. Sin embargo, el fiscal desestimó este planteo. Y los defensores de Christian Graf obviamente que se sumaron a esta postura, argumentando que impedir que los Graf puedan hacer cualquier cosa, digamos, con su casa, generaría un prejuicio irreparable para sus herederos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, más o menos que ya sea que Christian Graf, sus hijos además hereden la casa, si se llegaba a aprobar el pedido del hermano de Diego, ellos no podrían hacer nada con esa propiedad. No la iban a poder vender, como les decía, no la podrían modificar tampoco, nada de nada. Por esto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 56 tomó la decisión de desestimar el pedido del hermano de Diego y permitirle a los Graf modificar o vender su casa, donde fueron hallados los restos del joven. No se verifica la verosimilitud en el derecho necesaria para el dictado de la medida planteada, como así tampoco el peligro en la demora, comentó el juez Litvak.
Los abogados de Graf, en base a esto, dieron más información sobre a quién le pertenece realmente esa casa de Coglan. Y comentaron que el 50% está a nombre de la madre de Christian Graf. El 25% lo tiene el propio Christian y el otro 25% le pertenece a su hermana Ingrid. Originalmente la casa fue adquirida por los abuelos de Christian Graf. Después la misma pasó a sus padres y ahora la tiene en parte el propio Christian junto a su hermana, como les comenté. Cuéntenme ustedes qué opinan sobre esta decisión. ¿Creen que está bien o no? Yo veo totalmente coherente el pedido del hermano de Diego de que no se pueda tocar esa casa por nada del mundo, porque obviamente ellos quieren que se haga todo lo posible para resolver el caso. Y es lógico, o sea, son sus familiares. Pero lamentablemente siento que hay como tan poca información en este caso, tan pocas pruebas que terminan de vincular a los Graf con el hecho, sumado a que el crimen en sí está prescrito y es por eso más que nada que no tuvieron quizás como los motivos suficientes para poder aceptar el pedido del hermano de Diego. Y es lamentable porque vimos nosotros también cómo Christian Graf hizo muchas cosas para intentar encubrir el hecho y demás, y no sabemos si ahora que saben que ya pueden hacer lo que quieren con esa casa, van a, no sé, construir algo nuevo, a venderla incluso, no sé, lo que sea, que pueda llegar a complicar la investigación para saber la verdad, ¿no? O sea, qué es lo que pasó realmente con Diego Fernández Lima ahí adentro. Y en relación a esto que les decía de que por ahí no encontraron tantas evidencias suficientes para vincular a los Graf con el caso, tras la indagatoria al propio Christian, sus abogados siguieron hablando y comentaron que las imputaciones que pesan sobre su defendido, es decir, Christian Graf, hacen agua por todos lados, que son totalmente inverosímiles. Y sostuvieron que el fiscal debería tener vergüenza. O sea, muy fuertes estas declaraciones, la verdad, porque no es inverosímil ni tonto pensar que los Graf puedan llegar a estar involucrados en este crimen. O sea, sabemos que el cuerpo de Diego fue encontrado en su propio jardín, que es propiedad privada. Y decir que el fiscal debería tener vergüenza por intentar básicamente hacer algo con este caso me parece un montón. De última puedes decir no estoy de acuerdo con el fiscal, no me parece, pero decir que debería tener vergüenza como medio mucho. Y volvieron los defensores a decir que ellos esperan que el juez dicte el sobreseimiento de Christian Graf por el delito de encubrimiento, ¿no? Recordemos. No obstante, también comentaron que en caso de que se continúe con la acusación, ellos están preparados para seguir defendiendo a su cliente. Y después, los abogados dieron varios detalles muy interesantes porque aportaron datos que llevaría como a deducir que sería imposible que Christian Graf haya cometido el crimen. Estamos todos totalmente de acuerdo en que Diego fue asesinado por un arma blanca, comentó el abogado de Graf. Y esto es cierto porque en base a lo que se sabe, al menos hasta el momento, a las deducciones que se sacaron, a Diego lo habrían apuñalado. Pero es por esto justamente que el abogado dice que Christian Graf nunca habría podido cometer el crimen. Argumentó que quien lo hizo le dio una estocada directa a Diego y que por la altura de la herida, el asesino debería haber medido 1,70 aproximadamente al momento de cometer el hecho. Y esto, según el abogado, son 2 o 3 centímetros más bajo que Christian Graf. Es por eso que para los defensores sería imposible que su cliente sea el culpable. A ver, 2 o 3 centímetros tampoco es mucho. No hay tanta diferencia, habría que ver si algún experto, alguien que sepa más de este tema, puede llegar a analizar esta cuestión, de ver si realmente esos 2 o 3 centímetros son importantes como para determinar que capaz Christian Graf no lo hizo. Pero recordemos que muchos sospechamos de que quizás el que cometió el crimen fue el padre de Graf, no él. Y no sabemos, o al menos creo yo que no se tiene la información pública de cuánto medía, más o menos, como para poder deducir de si él pudo haber llegado a cometer el crimen o no. Además, este hombre ya falleció, por ende se complica mucho más tener esa información correcta. Ya hace bastante muchos tenemos la teoría de que lo más probable es que el padre le haya quitado la vida a Diego, pero sí creo yo que Graf sabía muy bien lo que había pasado y lo ocultó durante todos estos años y más después de que fueron encontrados los restos de Diego. Pero bueno, obviamente los abogados defensores tienen que defender, valga la redundancia, a su cliente y ellos dijeron, bueno, como es imposible que Christian Graf lo haya hecho porque medía más de lo que debería haber medido el asesino,
También es imposible que él haya sabido que el cuerpo de Diego estaba ahí, porque como él no cometió el delito, deducimos que por ende tampoco lo enterró en su propio jardín. De esta forma, ellos lo defenderían y buscarían una forma de argumentar el por qué su cliente realmente no tenía ni idea de que esos restos se encontraban en el patio de su casa. Y finalmente el abogado preguntó lo siguiente: si Diego fue hallado en la obra en construcción, ¿por qué el fiscal lo acusa a Graf sin ningún tipo de evidencia de vínculos o relaciones en común? Y el tema es que sí hay vínculos y relaciones en común, porque la deducción que se sacó es que el cuerpo fue enterrado en el jardín de los Graf. Ahí ya tenías la primera conexión. Además se descubrió que los dos fueron compañeros de colegio. Ahí tienes la segunda relación. Y se dice que hay varios testigos que comentaron que los solían ver a ellos dos juntos en el colegio o compartiendo momentos en sí. Por ende, ahí tienes una tercera relación. Entonces siento que no está bien el decir que es muy flashero por parte del fiscal querer acusar a Graf, porque lógicamente cualquiera lo haría. Radio Mitre subió a su página un análisis de lo que fue la declaración de Christian Graf, que creo que podría ser interesante que leamos. Y primero dice lo siguiente: Pampa Mónaco analizó las declaraciones de Christian Graf, destacando inconsistencias y argumentos que generan dudas sobre la justicia. Dice: la declaración del acusado Christian Graf sobre el crimen de Diego Fernández Lima sigue generando interrogantes ante la justicia. Según indicaron los panelistas de Mujeres Argentinas, que es un programa de aquí, de Argentina justamente, cada frase del imputado fue analizada para detectar contradicciones y posibles intentos de desviar la investigación. Pampa Mónaco señaló de entrada: recuerden que la imputación es por encubrimiento, porque para el fiscal todo lo que hizo Graf desde el momento en que esos albañiles encontraron los restos fue tratar de desviar la investigación. Y además porque como el crimen de Diego ya está prescrito, lamentablemente no se lo puede intentar acusar a Graf de eso. Además, repasó las inconsistencias que surgieron durante la indagatoria. ¿Se acuerdan? La iglesia, el camposanto, los camiones de tierra, los huesos del caballo y el establo. Estas son algunas de las excusas que intentó dar Christian Graf para justificar el hecho de que esos restos se encuentran en su casa. Dijo que un camión con tierra, por ejemplo, había llegado una vez que estaban construyendo una pileta y que capaz ahí había venido el cuerpo. Pues comentó que antes había un establo en su casa, en el terreno, digamos, donde está su casa hoy en día, y que capaz esos huesos en realidad eran de un caballo y bueno, cosas así. El viernes, es decir, el día de la indagatoria, trató de minimizar sus dichos respecto de lo que había dicho en el momento en que estuvo cara a cara con los empleados de la obra. Aquí mencionan algunos puntos de lo que vimos en el video anterior. Por ejemplo, dice que Graf aseguró que lo de la pileta lo dijeron los obreros, porque cuando se construye una hay que sacar tierra, no traer. Y eso es cierto, o sea, es muy lógico que si quieres hacer una pileta tienes que cavar un pozo en tu casa. Pero bueno, capaz por algún motivo habrían querido nivelar algo, hacer algún arreglo, no sé, y por eso trajeron tierra. Y además fue lo que se comentó que él mismo dijo. Y nadie le encuentra el sentido al hecho de que los obreros busquen mentir. O sea, ¿qué ganarían con eso? Nada. Ahí ya él directamente se despega. Es decir, al decir eso de que él jamás comentó lo de la tierra y la pileta. Además, Mónaco recordó que los obreros indicaron que el acusado les pidió cuidar ciertas plantas. Pedí que nos saquen la Santa Rita porque la habían plantado mis papás, supuestamente dijo Christian. Esto sería porque él sabía que el cuerpo estaba cerca de esa ubicación. Y eso es cierto porque terminó siendo mucha coincidencia todo, ¿no? De que Graf pidió que por favor no muevan la Santa Rita ahí plantada en su patio, pero justo ahí cerquita se encontraba enterrado el cuerpo de Diego. Y algo que me llama mucho la atención es que Graf siempre dijo que su padre había plantado esa Santa Rita. Y muchos sospechamos, como veíamos hace unos minutos, de que el propio padre lo hizo y por ende seguramente él llevó a cabo gran parte del trabajo para enterrar los restos de Diego ahí. Yo siempre pensé, por más de que suene muy turbio, en que el padre había puesto esa Santa Rita a modo de marca y dijo, bueno, ahí está eso,
y nunca más se habla del tema. La declaración también incluyó referencias extrañas a la iglesia franciscana de la zona. La iglesia franciscana se puede ver por Google, afirmó Graff, aunque el panelista señaló que Google Maps no reflejaba la zona con exactitud en el 84, lo que generó más dudas sobre su relato. Claro, porque Graff en un momento dijo, no, aquí en el terreno donde está mi casa antes, hace muchos años, había una iglesia y capaz el cuerpo le pertenecía, no sé, a algún monje, a alguien de esa iglesia. Y según comentó el propio Graff, a esa iglesia se la puede ver en Google Maps, lo que suena un poco loco de decir porque estamos hablando de que la iglesia tendría que haber estado desde antes del 84, muchísimo antes, porque la familia de los Graff vivía desde antes de ese año, obviamente en esa casa ya estaba construida y todo, la iglesia no existía más. De por sí se dice aquí que Google Maps no reflejaba esa zona con exactitud en aquel año, en el 84. Es decir, mucho menos se va a poder ver a detalle la imagen de la iglesia. Y de todos modos, ¿qué? O sea, ¿en qué te cambia que en Google Maps salga que en tu terreno había una iglesia antes? Si ya sabemos que el cuerpo nada tiene que ver y que Graff pudo haber tenido ese dato y haberlo utilizado para justamente intentar tapar la verdad y desviar la investigación. Los expertos remarcaron que Graff aseguró recordar detalles sobre la presencia de Diego en la casa. Los expertos remarcaron que Graff aseguró no recordar detalles sobre la presencia de Diego en la casa. En todo momento remarcó que no recuerda a Diego. Un solo año creo que él había repetido y después no siguió. Este tipo de respuestas, según Mónaco, despiertan suspicacias sobre la veracidad de su versión y la posible participación o conocimiento previo del hallazgo del cuerpo. El análisis del caso continúa mientras la justicia investiga todos los puntos de la declaración de Graff y el contexto histórico de la desaparición y hallazgo del cuerpo enterrado en el 84 en Coglan. Y es que el tema es que con el hecho de saber que ellos fueron compañeros de colegio un año, para mí es más que suficiente. O sea, puedes hacer amigo, puedes tener un vínculo, una relación, lo que sea con esa persona en un año, por más de que después uno repita lo que sea y dejen de ser compañeros del mismo curso, están yendo al mismo colegio, ya se conocieron de antes, pueden seguir siendo amigos. O sea, ¿cuántos de ustedes no siguieron siendo amigos de compañeros suyos de colegio que repitieron? O si ustedes repitieron, ¿cuántos no se siguieron juntando con sus anteriores compañeros? O sea, es como, ya Christian Graff fue al mismo colegio, fue compañero de curso, es lógico que puede haber llegado a generar un vínculo fuerte con Diego. Así que bueno, vamos a ver después de todo esto cómo continúa la investigación, cómo sigue analizando la justicia de las declaraciones de Christian Graff. A ver qué pasa, vamos a seguir atentos en este canal para ver si hay más avances con respecto a la investigación por el caso en general de Diego Fernández Lima. Christian Graff, ex compañero de colegio de Diego Fernández Lima, como sabemos se convirtió en el principal sospechoso de uno de los casos más extraños de los últimos tiempos, pues el cuerpo de Diego fue enterrado en el jardín de la casa de los Graff, ubicada en la avenida Congreso al 3700. Durante meses la justicia tuvo en la mira a Christian Graff y terminó siendo acusado de encubrimiento agravado y ocultamiento de pruebas por haber intentado, cuando fueron encontrados los restos, desviar la investigación. El día viernes 17 de octubre, finalmente Christian Graff se presentó ante el juzgado para declarar. Su declaración, según se cuenta, duró más de 3 horas. Durante la misma, Christian trató de despegarse de toda responsabilidad. Dijo lo de siempre, que él no tenía nada que ver, que el cuerpo no fue enterrado en su terreno, sino más bien en el patio de la casa de al lado. Incluso se defendió diciendo que era una tremenda coincidencia el hecho de que el cadáver resultara ser el de un ex compañero de colegio de él. Según Graff, ni él ni su familia sabían que a pocos metros de la pileta del patio de su casa había un cuerpo enterrado hace más de 40 años. Pero desde un principio los estudios del equipo argentino de antropología forense contaron otra historia. Según los mismos, los restos de Diego sí estaban enterrados dentro de la propiedad de los Graff, y todos los indicios parecían apuntar directamente hacia Christian o a su padre. A pesar de ello, vimos en el video anterior cómo los abogados de Graff habían pedido su sobreseimiento de la causa, argumentando falta de pruebas firmes en su contra. Y aunque muchos pensábamos que eso jamás iba a pasar, porque literalmente Graff jamás pudo explicar de forma coherente cómo los restos de Diego terminaron en su patio, la sorpresa llegó igual. Con mucha bronca y frustración, tengo que decirlo. El juez Litvak en estos días
resolvió sobreseer a Christian Graf en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima. ¿Qué significa esto? Que para el juez, Christian Graf es inocente. El crimen en sí no se toca porque, como sabemos, eso está prescrito. Pero para el juez, básicamente, Christian Graf es inocente de haber intentado encubrir en este año, cuando fueron encontrados los restos, el hecho de que eso mismo se encontraba enterrado en el patio de su casa. Ya vamos a estar viendo por qué el juez tomó esta decisión, por qué considera la inocencia de Graf y también qué dijo el propio Christian Graf ante esta decisión. Antes es necesario comentar sobre algo que no se menciona tanto, y es sobre el momento en el cual el juez tomó esta decisión. Se dice que la misma fue subida al sistema el día viernes por la noche, justo antes del fin de semana, cuando todo el mundo deja de trabajar, hay menos prensa, menos medios de comunicación activos, etc. Además, este fin de semana que pasó, como muchos sabrán, no fue uno cualquiera en Argentina, porque hubieron elecciones nacionales. Y obviamente todo el país, no solamente durante el fin de semana, sino también los primeros días de la semana siguiente, iba a estar pendiente de los resultados de dichas elecciones. Y otro tipo de noticias iban a pasar totalmente inadvertidas. Esto fue exactamente lo que pasó. El juez subió esa decisión el viernes por la noche, el fin de semana no hubo prácticamente movimiento y todo vio la luz el día lunes, cuando efectivamente todos estábamos más que nada concentrados o poniendo nuestra atención en lo que pasaba post elecciones. Por ende, esta noticia del sobreseimiento pasó casi inadvertida y es lo que seguramente esperó el juez, ya que él obviamente que es consciente de que esta decisión puede generar mucho descontento y enojo en la sociedad. Pero entonces, ¿por qué el juez tomó esta decisión de sobreseer a Christian Graf? En esta nota de TN se explica lo siguiente. En la resolución, el juez explicó que cuando Graf arribó a su domicilio lindante con la obra, la investigación ya estaba iniciada. Se había realizado el correspondiente vallado y la evacuación del personal de la obra del terreno en cuestión. Y hasta incluso estaba interviniendo la policía científica en la recopilación de los huesos. Esto porque Christian Graf declaró que cuando él se enteró de que habían encontrado restos humanos en el jardín de su casa, se encontraba trabajando y no fue a su casa hasta como 2 o 3 horas después, porque justamente tenía que terminar su turno en el trabajo. Claramente el juez vio esto como algo positivo por lo que se está explicando aquí, que cuando Christian Graf llegó, la investigación ya había comenzado, por lo tanto no podría como entorpecer un proceso que ya llevaba un tiempo desarrollándose, digamos. Pero otras personas lo vieron como algo negativo este accionar. Ellos piensan que, por ejemplo, Christian Graf, mientras estaba en el trabajo, durante esas 2 o 3 horas antes de volver a su casa, pudo haber pensado qué actitud tomar ante la situación. Por ejemplo, pudo haber pensado esas excusas que después puso, como lo de la iglesia, la pileta y todo eso, más o menos cuál era la mejor actitud con la cual tenía que llegar. Y bueno, así, no es que lo tomaron 100% por sorpresa, sino que él tuvo como este tiempito para pensar cómo actuar al llegar a su casa y toparse con los policías y toda la situación. Entonces, el juez dijo con respecto a esto de que Christian Graf llegó tarde a su casa. Por lo tanto, a esa altura difícilmente podría desviar una investigación ya comenzada, ya que no tuvo ningún acto positivo para con las autoridades policiales ni judiciales que se encontraban allí. Además, remarcó que Christian Graf no mintió o confundió a quienes comenzaron con la investigación del hecho, dando pistas falsas para desviar la pesquisa, sino que fueron simplemente expresiones realizadas a otras personas. Esto justamente porque, como todos sabemos, Christian Graf empezó a hacer estos comentarios de que no, capaz que esos restos son de una iglesia que había antes aquí, que por ahí llegaron con un camión de tierra, que vino cuando pusimos la pileta y cosas así. Comenzó a dar como excusas para justificar el hecho de que habían restos humanos enterrados en su jardín. Para el juez, a estas cosas él se las dijo como a personas random, por así decirlo, como por ejemplo a los obreros y cosas así, y no a policías, investigadores o a la justicia en sí. Por eso como que carece de validez este accionar de Christian Graf al intentar justificar ese espantoso hallazgo en su casa. Por ahí si Graf lo decía de forma oficial en una declaración o ante un policía y demás, el resultado hubiera sido otro, pero como se lo comentó aparentemente simplemente a obreros y a personas así que no están vinculadas con la investigación, el juez terminó considerando como que eso no es oficial y por ende no buscó el entorpecer al mencionar estas cuestiones, sino que más bien fueron expresiones o cosas que dijo por decir y nada más.
Obviamente que Christian Graf y sus familiares terminaron muy contentos con esta decisión. Y a pesar de que fue un día en donde la prensa estuvo ocupada cubriendo todo lo que pasó post elecciones, de todos modos, algunos medios fueron hasta la casa en Coglan para hablar con Christian Graf luego de la noticia del sobreseimiento. A esto se lo voy a estar dejando para que no me salte el copyright, primero sin audio, pero bueno, como podemos ver, aquí tenemos a un periodista que está ahí en la casa de Coglan donde vive Christian Graf. Por acá está Christian Graf. Tras el sobreseimiento, su mujer atrás, que de hecho se la ve muy contenta, obviamente, porque ella lo defendió siempre a su marido. Y bueno, cuando le preguntaron sobre cómo se sentía y demás, Christian contestó esto. Se los voy a dejar en audio para que no me salte el copyright. La verdad, mucho más tranquilo. Obviamente, no soy culpable de nada. Ustedes saben que todo lo que yo soy. Y bueno, por eso el juez dictó sobreseimiento. Sobreseimiento sobre el homicidio, por supuesto, primero, y después también por el encubrimiento, por la falta de pruebas. Eso fue todo, son todo difamaciones. Así que bueno, por eso el mismo juez se dio cuenta que nada que ver. Es fácil. ¿Cómo fueron todos estos días de tensión, de nervios, bueno, la presencia de los medios, de que se hablase de vos en todos lados? La verdad, muy enojado por todo lo que se difamó. Pero, o sea, ¿qué se difamó? Nada, solamente se dijo la verdad, que él fue a hacer esos comentarios a los obreros y personas así. En ningún momento se inventó algo, al menos que yo sepa. Mismo ustedes vieron de todas las acusaciones que se dijeron, que todas eran truchas, por decir así. ¿Entendés? Ese fue más que todo el enojo y cómo inventan cosas por tener una noticia. Nuevamente, no sé qué se supone que fue lo que se inventó. Creo que en este caso toda la opinión pública fue muy coherente y tiene mucho sentido que todos sospechemos de él. ¿Cómo fueron todos estos días de tensión, de nervios, bueno, la presencia de los medios, de que se hablase de vos en todos lados? La verdad, muy enojado por todo lo que se difamó. Mismo ustedes vieron de todas las acusaciones que se dijeron, que todas eran truchas, por decir así. ¿Entendés? Ese fue más que todo el enojo y cómo inventan cosas por tener una noticia. Ese es el enojo también nuestro. Vos no conocías a Diego Fernández Lima. Fue compañero, como ustedes saben, de otra división cuando pasó eso. Del mismo colegio, pero no del mismo curso. Pero no tenían una relación de amistad. No. Ya saben ustedes que no. Así que lo demás es todo bluff, todo inventado. La última, la pregunta, ¿qué pasó entonces? ¿Qué crees que pasó acá? Esos discos. Bueno, ustedes lo escucharon. Él está obviamente muy contento por esta decisión que tomó el juez. Te da mucha bronca escucharlo y decir, no, que yo no tengo nada que ver, que soy inocente, que no sé qué. Y ahora encima, gracias a que tiene la aprobación del juez, se pone a decir estas cosas de que inventaron cosas y difamaciones y no sé qué. Cuando la verdad eso, al menos por lo que yo pienso, no fue así. Solamente se comentó lo que dijeron los obreros, otros conocidos, tanto de Diego como de él, y testigos. Al fin y al cabo, el que nunca pudo justificar por qué estaban los restos de Diego ahí y se puso a dar mil excusas fue él, ¿no? Y otros que están muy contentos, obviamente, son sus abogados defensores. Tras el fallo, el abogado de Graf, de apellido Díaz, habló de igual manera. Sonó bastante tranquilo y claramente satisfecho. Esto no era para menos, porque su cliente había sido sobreseído de una de las causas más comentadas en el año en la Argentina. Según el abogado, a él no lo sorprendió esta decisión que tomó el juez. De hecho, dijo que la esperaba desde hace tiempo. Según él mismo también, su trabajo siempre fue limpiar el buen nombre de Christian Graf. Y con el sobreseimiento, al menos por ahora, él siente que lo logró. Además comentó que no hay una sola noche en la que él, es decir, el abogado defensor de Graf, no rece por Diego Fernández Lima y por su familia, porque es consciente de que ellos aún no tienen paz. Y volvió a retomar toda la historia y todo lo que pasó en el 84, cuando Diego Fernández Lima desapareció sin dejar rastro. El abogado de Graf contó que, según su hipótesis, el joven salió de su casa, tomó el colectivo y se bajó a pocas cuadras del lugar donde después fueron encontrados sus restos, es decir, el jardín de los Graf, en el barrio de Coglan.
El abogado cree que algo sucedió en ese trayecto, quizás una pelea con alguien o un ataque planeado por personas de identidad desconocida. No sabe decir quién cree que le pudo haber llegado a hacer daño a Diego. En esa situación de conflicto, ya sea una pelea, ataque y demás, atacaron a Diego con un arma blanca, como ya sabemos, y sin saberlo enterraron el cuerpo cerca del patio de la casa de Christian Graf. Después el abogado descartó completamente la teoría de que alguien hubiera querido incriminar a la familia de los Graf, algo muy distinto a lo que se dijo antes. Y en base a esta idea, el abogado también comentó lo siguiente: no había ninguna relación comercial, ni conflictos, ni vínculo alguno entre ellos. Nada, absolutamente nada, afirmó. Nuevamente las cosas quedan bajo la idea de que aparentemente todo fue una simple coincidencia, de que los restos de Diego justo aparecieron en el jardín de un ex compañero de colegio, por pura y absoluta casualidad. Y obviamente quienes también hablaron después de esta decisión que tomó el juez fueron los propios familiares de Diego Fernández Lima. Su hermano, que es quien más aparece en los medios, dijo lo siguiente: es algo que no se puede creer, no tengo palabras, mucha impotencia, mucha bronca. Es muy complicado para nosotros. Esta familia se cagó de risa 41 años de nosotros y ahora se sigue cagando en nosotros y en toda la sociedad. Y no puedo estar más de acuerdo con el hermano de Diego, porque yo personalmente la verdad sentí eso cuando vi lo que pasó, la actitud de Graf y todo, que se estaba cagando de risa de todos, ahora no solamente de ellos, sino de toda la sociedad argentina y de todos los que siguen este caso en general. Alguien, la persona o las personas que le hicieron esto a Diego sabían muy bien que lo buscaban y esas personas se rieron de los Fernández Lima. Y yo creo que esas personas son los Graf, al menos es mi opinión, obviamente. Bueno, por toda la bronca, la impotencia y la injusticia que implica esta decisión del juez, los familiares de Diego dijeron que van a intentar apelar justamente este fallo. Ellos comentaron también que sentían que la justicia los había abandonado y la verdad me destrozó el corazón escuchar eso, porque siento que literalmente así se debe sentir, que te abandonan totalmente, porque ahora que el juez toma esta decisión, ¿qué te queda? Nada, porque el caso ya está prescrito, de por sí nadie iba a pagar por el crimen, la única acusación que tenías quedó en la nada, y ahora ¿qué? Lo único que te queda es buscar un juicio por la verdad, pero ni siquiera tienes la acusación de Graf. O sea, entiendo totalmente el sentimiento de esta familia y me da mucha bronca, mucho dolor, y realmente no puedo entender a la justicia, porque en realidad no existe la justicia, no está existiendo la justicia en este caso. Es por eso que y los invito a todos a no abandonar este caso. En este canal yo voy a tratar de mantenerlo vivo siempre que pueda. Los invito a ustedes a hacer lo mismo, de la forma que ustedes puedan, compartiendo noticias, recordatorios, pidiendo justicia, lo que sea, porque siento que tenemos que hacer que al menos la familia de Diego sienta que está acompañado por nosotros, ya que la justicia, al menos por el momento, los ha abandonado. Hay que ver si pueden hacer algo con esta apelación. Según pude ver, vamos a tener noticias nuevas de esto en los próximos días, pero parece que hay muy pocas esperanzas, la verdad, de que algo pueda avanzar. Y nada, esto todo te genera demasiada bronca porque es exagerada la injusticia en este caso, y como una familia, ya sean los Graf o no, porque obviamente ellos van a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario, no sabemos si son ellos los responsables, pero bueno, alguien se estuvo riendo y saliéndose con la suya durante años, y ahora, después de todo lo que pasó, se siguen riendo, como si nada hubiese sucedido. Esperemos que el hermano de Diego Fernández Lima, que es querellante en esta causa, y la fiscalía encuentren algún atajo y puedan dar vuelta al destino de esta causa. Tal vez puedan lograr resucitar el expediente y llevarlo a un juicio por la verdad, que por el momento es lo único que queda. Mientras, no nos queda de otra que aceptar y decir que los Graf aparentemente se salieron con la suya una vez más. Vamos a ver entonces qué pasa en los siguientes días con este caso. Bueno, vamos a continuar con una actualización rápida del caso de Diego Fernández Lima. Como sabemos, Christian Graf fue sobreseído hace una semana aproximadamente por el delito de encubrimiento en el caso de Diego Fernández Lima, pues el juez lo terminó considerando inocente. Finalmente, al día de hoy se dio a conocer de que el fiscal López Perrando
apeló el sobreseimiento. Según se cuenta, él recalcó que el encubrimiento es un delito autónomo y solicitó revocar el sobreseimiento para poder continuar con la investigación. En el video anterior vimos muchos motivos por los cuales el juez terminó tomando esta decisión de sobreseer a Christian Graf, pero aparte de todo eso que les comenté, aparentemente el juez consideró que como no se sabe quién cometió el crimen, no tendría sentido acusar a alguien de encubrir a esa persona, por ejemplo. No obstante, el fiscal claramente no estuvo de acuerdo con esta decisión. Según él, sí se puede seguir investigando el encubrimiento aunque no se sepa quién fue el asesino, siempre y cuando esté demostrado que el crimen efectivamente sucedió. Y en este caso está totalmente comprobado que Diego fue asesinado y enterrado deliberadamente. El fiscal también explicó que el encubrimiento no fue algo puntual, sino que duró en el tiempo durante todos estos años que el cuerpo estuvo oculto ahí en el jardín de los Graf. Según el fiscal, este encubrimiento recién terminó cuando se encontraron los restos de Diego en ese jardín. Por eso el fiscal sostiene que este delito sigue vigente hasta el momento, no puede considerarse prescrito como por ejemplo el crimen en sí y debería ser investigado. El fiscal agregó que el cuerpo fue desmembrado y enterrado intencionalmente y que la forma en que la fosa fue protegida junto con la actitud evasiva de Christian Graf son pruebas claras de un encubrimiento que se mantuvo por décadas. En la parte más emotiva de todo lo que comentó el juez en su escrito, fue muy duro contra el juez y dijo: a Diego Fernández lo volvimos a matar. Como diciéndole al juez: vos, por tomar esa decisión de sobreseer a Christian Graf, que es lo único de lo cual nos podemos agarrar para hacer algo de justicia, volviste a matar a Diego Fernández Lima. Podríamos decir que la justicia volvió a fallarle a la víctima y a su familia, quitándole una vez más la posibilidad de tener algo de justicia real. El fiscal concluyó toda su apelación diciendo que cerrar esta investigación como aquí no pasó nada, no puede ser la respuesta a todo esto, porque sería ignorar por completo el sufrimiento de toda una familia que lleva más de 40 años esperando. Y ahora yo agrego esto: no es solamente ignorar el sufrimiento de toda una familia que espera respuestas hace 40 años, sino también ignorar el pedido de toda la sociedad argentina que quiere que se haga algo de justicia o que mínimamente no cierran el caso como si no hubiera pasado nada. Es por esto que ahora que estamos en momentos decisivos, claves, en donde vamos a ver si este caso va a quedar en el olvido absoluto o no, es importante que nosotros como ciudadanos, como parte de la sociedad, hagamos todo el ruido posible para que no pase esto de que todo quede en el olvido, para que se escuche esta apelación, se pueda avanzar en algo, porque es que no puede ser que las cosas queden así, no puede ser que uno o más asesinos, por más de que hayan pasado 40 años, sigan como si nada, saliéndose con la suya, que un joven al cual le quitaron todas las posibilidades de vivir no pueda tener justicia, que esa familia tenga que seguir sintiendo que los abandonan y los abandonan y los abandonan una y otra vez. O sea, ya está, ya encontraste los restos, viste que es un crimen, tienes a toda la sociedad argentina viendo a ver qué pasa, no puedes decirme que esto va a quedar en la nada. Por eso los invito a todos a hacer ruido con esto, como ustedes puedan, compartiendo publicaciones, hablando del tema, no sé, hablen, generen ruido, generen cosas para que esto no quede en el olvido y no sé, vamos a ver si así logramos que se acepte la apelación o que se avance en algo. Pero entre todos les tenemos que demostrar a los familiares de Diego que al menos nosotros no los vamos a abandonar, como la justicia lo está haciendo. Pero afortunadamente algunas personas se siguieron movilizando, compartiendo, hablando sobre este caso y demás. Y entre ellos estuvo una persona que aparentemente encontró una foto y cierta información del padre de Christian Graf. ¿Y por qué esto podría ser importante? Bueno, porque los que vienen siguiendo el caso, sobre todo, saben que muchos sospechamos de que capaz el padre de Graf fue realmente quien le quitó la vida a Diego. O por ahí lo hicieron los dos, digamos, Graf y su padre juntos. Pero siempre existieron, ¿no?, como ciertas situaciones que nos llevaban a sospechar del padre. Además sabemos que él había plantado una planta Santa Rita ahí en el fondo de su casa, prácticamente justo donde estaban enterrados los restos de Diego, y que cuando fueron los obreros ahí
Graf dijo que por favor no le toquen esa planta a Santa Rita porque era importante para su padre, le recordaba a él. Como este hombre ya falleció hace unos años, jamás pudimos ver nada de él, lógicamente no se lo pudo entrevistar jamás y nunca pudo dar su versión de los hechos. Por acá esta persona en Twitter, Juan Magapé, compartió cierta información de la familia Graf. Esto fue en agosto, pero recién hace unos días fue que el hermano de Diego compartió todo esto en su perfil de Facebook. Dice esta persona en Twitter, el padre de Christian Graf se llamaba, Federico Alberto Graf y falleció en el año 2018. Aquí alguien le pregunta si tiene la edad y el nombre de la hermana de Christian, porque también fue una persona que prácticamente nunca apareció en los medios, jamás habló y no sabemos bien si vivía o no en esa casa cuando sucedieron los hechos. Y aquí esta persona dice, no, todavía no la encontré, parece alejada de la familia. Es por ahí, ya filtraron el dato que es menor que Christian y vive por el sur. Claro, lo que se sabía es que ella vive en el sur, o sea, en alguna provincia del sur de Argentina en este momento. Y que otro dato que se tiene es que ella era la que estaba en la casa de Coglan cuando fueron encontrados los restos, ya que había venido a Buenos Aires para cuidar a su madre. Fue ella incluso quien llamó a Christian Graf aquel día para avisarle lo que había pasado y todo. Pero no se sabe, obviamente no sabemos si ella sabía lo que había sucedido ahí, que estaban esos restos ahí, si no tenía ni idea. No tenemos conocimiento de si es cómplice, si ocultó el secreto durante todos estos años. Y jamás, como les decía, jamás habló con la prensa, no le conocemos la cara, nada. Solamente sabemos esto, ¿no? Que es menor que Christian, como dice aquí, que vive en una provincia del sur y que se llama Ingrid Cristina Graf. Bueno, y aquí entonces esta misma persona en Twitter compartió una foto de supuestamente el padre de Christian Graf, Federico Albert. Por acá podemos ver que está este hombre con otro joven aquí que dicen que es un sobrino. Obviamente le pusieron aquí un emoji para taparle la cara porque el sobrino no tiene nada que ver con nada. Y bueno, supuestamente, según esta persona en Twitter, este sujeto es el padre de Christian Graf, un posible sospechoso de lo que le pasó a Diego. Es impactante, ¿no? Ponerle cara por fin a esta persona de la cual tanto hablamos, de la que tanto especulamos y tanto sospechamos. Obviamente no estoy 100% segura de que esta foto sea real, de que sea verdaderamente este sujeto el padre de Christian Graf, pero me llama la atención que el hermano de Diego haya compartido esta información de Twitter, como que capaz sí es verdaderamente esta foto del padre de Christian. Aquí una persona comenta, en esa cara se evidencia el consumo de alcohol. No sé ya eso. Aquí uno dice que tiene cara de violín y dice, ¿a qué título de mostrar la foto de una persona que falleció hace años? Y bueno, con el objetivo, como les decía, de ponerle cara a uno de los principales sospechosos de lo que le pasó a Diego y que siento que, no sé, mínimamente eso tenemos que saber al ser conscientes de que prácticamente no va a haber justicia en este caso y de que si llega a haber sido este sujeto el responsable, vivió toda su vida como si nada, como si no hubiese hecho nada. ¿Cómo conseguiste esta foto? Le dice aquí una persona y no contesta. El joven que hizo esta publicación no contesta cómo consiguió la foto. Por ende no podemos saber si es 100% real, pero como les decía, como el hermano de Diego la compartió, capaz que sí, que este sujeto efectivamente sea el padre de Christian Graf. Bueno, otra cosa importante que estuvo sucediendo en estos días fue que, como les digo, prácticamente como la investigación está cerrada, les dieron ya los restos de Diego a la familia, les fueron entregados para que pudieran sepultarlo y bueno, darle una despedida como se merece. Que esto yo me estaba preguntando hace unos días, justamente pensaba, ¿dónde habrán quedado los restos? Decías, ¿se los habrán devuelto a la familia o qué onda? Y bueno, en estos días salió la siguiente nota con información. Dice, el último adiós a Diego Fernández Lima. Tras 41 años, la familia velará sus restos. La ceremonia tendrá lugar este viernes, es decir, el viernes que pasó recién, en la ciudad de Buenos Aires. Y el sábado lo trasladarán al cementerio de Chacarita. El único sospechoso del crimen es Christian Graf, ex compañero de la víctima que fue sobreseído en las últimas semanas. Dice, la familia de Diego Fernández Lima, cuyos restos fueron hallados este año en la casa de un ex compañero de colegio, finalmente podrá despedirlo. El último adiós llega 4 décadas más tarde. La familia anunció que será velado este viernes en el barrio porteño de Villa Urquiza y la ceremonia se realizará de 15 a 12 horas. Vamos a despedir como se merece a mi amado hermano Diego. Los esperamos, comentó Javier.
el hermano, ¿no? Y agregó familia, amigos, vecinos, todos juntos buscando la verdad. Yo la verdad me enteré tarde de esto, si no hubiese ido sinceramente al velorio a acompañarlos y también les hubiera compartido para que los que quieran puedan ir, también los que quieran y puedan. Lamentablemente me enteré tarde y no pude ir, pero si no seguramente hubiese ido porque siento que esta familia necesita muchísimo apoyo con todo lo que vivieron, lo que están viviendo ahora con esto de que no va a tener justicia. Quizás, Diego, necesitan ahora más apoyo que nunca, siento yo. Y bueno, para acá tenemos como un pequeño flyer que se hizo invitando, ¿no?, a lo que fue el velorio. Dice por acá, la ceremonia de despedida continuará el sábado por la mañana, cuando los restos de Diego sean trasladados seguidos de una caravana al cementerio de Chacarita, donde los enterrarán. Qué fuerte, la verdad, todo esto, pero al menos esta familia tuvo una respuesta. Alguito de paz siento yo que te debe dar al menos el saber que pudiste enterrar a tu ser querido, que pudiste despedirlo como correspondía y no te quedaste con esa incertidumbre, con esa duda toda tu vida de qué fue lo que le pasó, en dónde estará, si estará vivo. Lamentablemente el padre de Diego sí perdió su vida sin saber qué fue de su hijo, pero mínimamente su madre y su hermano sí pudieron tener una respuesta a medias, porque en realidad no se sabe muy bien, ¿no?, qué pasó, por qué le hicieron lo que le hicieron, y mucho menos, por más de que sospechemos ampliamente que se trata de los Graf, bueno, en sí no tenemos una respuesta concreta de quién le quitó la vida a Diego, ¿no? Pero bueno, mínimamente esta familia se merecía hacer esto, poder darle un velorio a Diego como correspondía, poder despedirlo, ya que las cosas como para que haya justicia vienen muy mal, como les decía. Vamos a estar escuchando ahora una entrevista que le hicieron al hermano de Diego por todo este tema de que finalmente pudieron enterrarlo como correspondía. Y se los voy a dejar en audio nada más por el tema de copyright, pero siento que es importante de todos modos que lo escuchemos. Esperé 41 años para esto y me demoraron más de la cuenta, y hoy vamos a poderle la despedida que él se merece, pobrecito, ¿no? Esto no tendría que estar pasando, yo tendría que estar con mi hermano ahora, pero claro, bueno, es muy triste. ¿Cómo fue el diálogo con tu mamá de, bueno, finalmente vieja, lo vamos a poder enterrar, lo vamos a poder velar? ¿Cómo fueron las horas previas a hoy? Fue duro, pobre, digamos, Diego ya, los restos están en la casa velatoria, antes de ayer quiso ir un ratito, porque Diego se fue acá caminando el 26 de julio del 84 y yo el martes, miércoles, tuve que ir al amor y me lo dieron en una cajita, me encontré con él con una cajita. Y mi mamá está, bueno, fuimos a ver la cajita. Qué duro, o sea, no me puedo ni imaginar, porque si nos ponemos a pensar es como literalmente tu ser querido salió un día de su casa como si nada y 41 años después te lo devuelven en una cajita, mientras vos estuviste todo este tiempo sin saber qué pasó. Y ahora encima pensando que capaz ni siquiera vas a poder hacer justicia por él. El miércoles ustedes tienen que presentarse, me decías, por una apelación, porque yendo a lo que es la investigación y el caso en la justicia, Graf fue absuelto. Él tiene que saber qué pasó. Él, la familia, adentro de esa propiedad, claro. En ese alguien tiene que hablar. La hermana, la prima, la madre, tienen que saber. Él no lo hizo solo, en realidad no sabemos si fue él, no sabemos quién fue, alguien de esa familia fue. Claro, pero supongamos que haya sido el padre. Si fue el padre, pensemos por ahí que la hermana no estaba viviendo ahí, que ya estaba viviendo en el sur. Pero todos los que estaban habitando en esa casa en ese momento seguramente sabían, porque, a ver, están enterrando un cuerpo en tu jardín. Es lógico que te vas a dar cuenta, es imposible que los otros miembros de la familia no lo hayan sabido. Todo el resto de la familia es cómplice. Alguien tiene, yo les dije en otras oportunidades que me escriban a mis redes sociales, que hablen, que necesitamos saber la verdad. Escúchame, sí. ¿Vos pudiste hablar alguna vez con Graf? No. ¿Por qué no quisiste? ¿Por qué él no quiso? ¿Te lo impidió alguien? No se dio. Yo quiero que hable la justicia con Graf y que la justicia se haga cargo de todo esto. Yo tengo la cabeza, tengo el alma, el corazón en otro lado. Yo necesito que la justicia me ayude. Aparte, ¿cómo haces para mirarlo a la cara, no? Yo siendo Graf, obviamente no me daría la cara para mirarlo al hermano de Diego, ni hablarle, ni mucho menos. Pero me pongo también en el lado de, bueno, el hermano, ¿no?, de la víctima y decir, ¿cómo haces para estar en presencia de esa persona
y no sacarte, no sé, porque sabes que tiene las respuestas y no te las quiere dar. ¿Cómo está tu mamá? Ahí anda, pobre, ahí anda, ahí está, ahí va, por momentos bien, por momentos se quiebra, es complicado también para ella, por su pobrecita de 87 años. Claro. De hace 41 años está esperando a Diego y ella tenía 46 años cuando... Aparte, imagínense ustedes el nivel de sorete que tienes que ser, no solamente para quitarle la vida a alguien que ya de por sí es demasiado, sino que también seguir ocultando ese secreto durante años mientras ves y sos consciente de que la familia lo está buscando, estás viendo a una madre sufrir y ni aún así a esto se les movió un pelo. O sea, ¿qué nivel de sorete tienes que ser, no? Más chica que yo ahora, y ahora tiene 87, pobrecita, y sigue sin entenderlo. No, es muy, Volvió a es preguntar muy si triste. si ya está preso. Muy triste. ¿Cómo considerás que habría justicia? ¿Qué tendría que suceder para que exista justicia y ustedes estén tranquilos desde ese...? Y yo necesito que pague la familia Graf, que pague este dolor. Son 41 años de incertidumbre, de tristeza, de angustia, porque se les ocurrió quitarle la vida a mi hermano. A él le robaron la vida con 16 años, los sueños. Yo no tengo sobrinos, no sé qué hubiese sido mi vida con él. Yo tenía 10, porque a esta gente se le ocurrió hacer a mi hermano y enterrarlo en su propiedad. O sea, imagínense, o sea, 10 años tenía Javier cuando su hermano desapareció. Después vivieron estos 41 años encima. Criaron a sus hijos, sus sobrinos, amigos, vivieron ahí con mi hermano enterrado ahí. ¿Y yo por qué tengo que estar así ahora y a mí me arruinaron la vida? A mí también, porque se les ocurrió. Le quitaron la vida a un ser humano, más allá que era mi hermano, ¿no? Que estoy yo luchando, voy a ser la voz de él hasta el día que me muera. Podés cruzar en cualquier momento en la calle, podés ir a un supermercado y te lo podés cruzar, podés ir a... la vida, sabiendo encima las distancias, lo tenés a la vuelta de la esquina. Sí, es durísimo, para mí es durísimo. Esta familia sigue su vida como si nada, andan sonriendo, ¿saben? Están como provocando, Están provocando, es tal cual. Ay, sí, salen sonriendo y es como, o sea, mínimamente por un poco de respeto mínimo, no te pongas con esa cara. Te hace dar 1000 veces más bronca. No puede quedar así, no puede, la sociedad ya necesita una respuesta. Anda suelta esta familia por la calle. Tal cual, yo creo que otra cosa buena de que este caso se haya hecho tan viral, más allá de que ayudó a identificar a la víctima y todo, es que ahora todos sabemos lo que pasó y toda la sociedad argentina necesita una respuesta. Por eso les digo, como sociedad no podemos hacer como que nos olvidamos, porque si estamos ahí, hacemos ruido, pedimos que se haga algo, pedimos respuestas, va a ser mucho más fácil que por ahí avance esto hacia algo. O sea, como sociedad nos tiene que importar, porque no pueden delitos así, de esta forma, quedar en la nada. Vamos a apelar. Si hay el 0,1% de posibilidades... Eso te quería preguntar. todo. ¿Sabes qué? ¿Te imaginas por qué? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Te imaginas por qué? Porque se me puede llegar a ocurrir, como se le ocurre a todo el mundo, igual no se justifica hacerle lo que le hicieron. No, nada. No. Nada lo justifica, obviamente. Hay muchas hipótesis, no quiero ahora hablar, pero... La madre también, porque en la única entrevista que le hicieron, ella decía, quiero saber por qué le hicieron eso. Recién decías que tu mamá todos los días te pregunta, ¿ya está preso? ¿Ya está No, preso? no. ¿Cómo es para vos recibir esa pregunta de tu mamá todos los días? E imagino no saber qué... Claro, porque la madre tiene 87 años, imagínense ustedes, o sea, debe ser muy difícil para ella procesar todo esto que está pasando y ser consciente de que su hijo no va a tener justicia. Aparte, ¿cómo le dices vos como hijo a tu madre que capaz todo quede en la nada? Es una señora grande ya que sufrió toda su vida, es muy duro. ¿Qué respuesta darle? Tal cual, no, yo le digo tranquila, Pochi, le decimos Pochi. Pobre. Yo, Pochi. ¿Qué le iba a decir? No sé qué decirle. Está la justicia trabajando, la fiscalía, los abogados. Porque ella a mí se me mataron a mi hijo, era mi hijito, mi ángel, 16 años tenía Diego. Yo por lo menos hablo de mi parte, yo a Christian Graf no le creo. No entiendo también, y esto lo hago personal, su mujer, por ejemplo, que aparece después en esta historia, porque lo conoció después, se entera de repente de todo esto. ¿Qué opinas de la mujer de Graf, de la familia que apareció después en la vida de Graf, que ahora lo acompaña, enterándose como todos los argentinos de esto? Creo que es un acting, habría que ver adentro de las 4 paredes, ¿no? Lo que pasa es que también hay que estar como en el lugar de la mujer porque
Por ahí ella de verdad no sabía absolutamente nada. Puede ser que sí, pero quizás no sabía nada, se enteró de repente de todo esto. Y claro, por ahí ni se imagina que su esposo, con el cual él lleva compartiendo no sé cuántos años y tiene un hijo, hizo eso en algún momento. Como que hasta en un punto siento que una misma se debe como autoconvencer o automentir para creerle y pensar que es inocente. No digo que esté bien, sino que siento que es algo que puede llegar a pasar. Por ahí no lo hace como de mala por querer encubrirlo, sino que ella misma quiere creer que es así. Y bueno, por ahí en algún momento se dará cuenta. Por acá tenemos esta publicación que Javier, el hermano de Diego, también hizo en su Facebook el día 19 de noviembre. Y puso lo siguiente: el 26 de julio del 84, Diego salió de casa feliz comiendo su mandarina. Hoy, 19 de noviembre de 2025, lo fui a buscar a la morgue. Me lo dieron en una caja de plástico. No se dan una idea de lo que recorrió por mi cuerpo, por mi cabeza, por mi alma y por mi corazón. 41 años de tristeza, de incertidumbre, de dolor, de angustia, de esperanza. 41 años creciendo sin él. ¿Por qué? Porque tuvo la mala suerte de cruzarse con esa familia llena de HDPs, el clan Graf de Coglan, que le arrebató la vida a él y nos arruinó la vida a nosotros. Esto no tiene que quedar así. El clan Graf tiene que pagar tanto dolor. No pueden seguir como sin nada en la sociedad. Son un peligro. Esto es terrible. No me dejen solo, todos juntos somos la voz de Diego. Que es lo que les decía, ¿no? Todos como sociedad tenemos que exigir que se haga algo. Diego está más vivo que nunca. Los abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Me hubiese gustado muchísimo, la verdad, enterarme del velorio y del entierro y todo para poder ir. Lamentablemente lo vi tarde, sino también, como les decía, si los hubiese compartido para quienes de ustedes que puedan ir se hayan llegado. Pero bueno, estuvieron pasando muchísimas cosas en lo que es el policial en la Argentina en estos últimos días. Entonces como que eso también llevó a que no pueda estar tan atenta constantemente a este caso. Pero bueno, de esta forma, con estos videos al menos trato de aportar como mi granito de arena, a ver si se puede llegar a algo y que no quede todo en la nada. Efectivamente, la audiencia clave para el caso de Diego Fernández Lima se llevó a cabo el día 26, el día miércoles 26 de noviembre. En esta audiencia, tanto la defensa de Graf como el particular damnificado, quien sería en este caso el hermano de Diego, hicieron sus planteos. Christian Graf, el acusado, básicamente no estuvo presente en la sala. Tras toda esta audiencia, se sabe ahora que la justicia tendrá 10 días para definir si ratifica el sobreseimiento de Christian Graf o no. Por ende, creo que verdaderamente llegamos a los 10 días claves. En estos 10 días se va a definir si se hace algo por Diego Fernández Lima y su familia o si todo queda en la absoluta nada. Creo que más que nada ahora es el momento de hacer mucho ruido, de compartir esta historia, de recordar en la sociedad lo que está pasando, porque bueno, como les decía, son días claves y a veces como sociedad podemos generar un poquito de presión. Bueno, eso es algo que ya se sabe. Voy a hacer lo posible para darme el tiempo de poder seguir manteniendo vivo este caso en el canal en los próximos 10 días. A veces me complica porque les digo, hay como muchos temas de los cuales hablar, pero como siento que es importante hablar de este caso en particular, voy a hacer lo posible para poder traerles contenido sobre el mismo hasta que la justicia tome una decisión. Mientras, como les decía, todos como ciudadanos podemos compartir cosas en redes sociales, hablar del tema, etcétera, etcétera, con la idea de que obviamente esto no quede en el olvido. Vamos a exigir justicia por Diego Fernández Lima. Como ya se sabe y les comenté en un video anterior, la Cámara Nacional de Apelaciones decidió anular el sobreseimiento a Christian Graf. Recordemos que fue lo que pasó. Graf fue imputado originalmente por encubrimiento agravado y supresión de evidencia en el caso de Diego Fernández Lima, porque sabemos que sus restos fueron encontrados en el terreno de Christian Graf y él intentó hacer varias cosas como para encubrir el hecho y evitar que se lo relacione con como por ejemplo dar diferentes versiones sobre de dónde podrían haber provenido esos restos. También evitar desde un principio que los encuentren de por sí, porque había una planta Santa Rita justo plantada donde estaban los restos de Diego y Graf dijo que por favor no le toquen esa planta y bueno, todo este tipo de comportamientos extraños. Lamentablemente el juez
en un momento tomó la decisión de sobreseer a Christian Graf, es decir, de considerarlo inocente de este delito de encubrimiento agravado. Recordemos también que no se lo podía como acusar del crimen de Diego en sí, porque él mismo lamentablemente ya está prescripto. Entonces por eso el fiscal más o menos intentó ir por este lado de acusar a Graf de encubrimiento. Este delito en sí no estaría prescripto porque se considera que el encubrimiento comenzó en el momento en el que fueron encontrados los restos de Diego. Pero bueno, lamentablemente el juez, como les decía, en un momento tomó esta decisión de sobreseerlo, de considerarlo inocente. Graf, como vimos, salió muy feliz. Se lo veía sonriente y todo por el sobreseimiento. Y la causa estaba a punto de cerrarse, o sea, literalmente estaba todo por quedar así en la nada. La investigación se iba a cerrar y jamás íbamos a saber qué le había pasado a Diego y sobre todo él iba a seguir sin justicia. Pero el hermano de Diego y el fiscal fueron con todo y apelaron esta decisión del juez. Es decir, esta decisión de sobreseer a Christian Graf. No había muchas esperanzas para con esto, pero llegaron buenas noticias, ya que, como les comenté, tomaron la decisión de eliminar el sobreseimiento a Christian Graf. A mí me puso tan feliz cuando vi la noticia, de verdad, o sea, tenía muy pocas esperanzas y dije, ay, bueno, por fin algo positivo, algo bueno entre tantos casos con tanta impunidad que vemos en este canal. Ya sé que resulta muy obvio para nosotros el por qué se tomó esta decisión, pero vamos a ver qué dijo la justicia en sí. Dice, se atribuyen a Norberto Christian Graf los sucesos ocurridos con posterioridad al hallazgo de los restos óseos de quien fuera en vida Diego Fernández Lima el 20 de mayo de 2025, en las que llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente, que consistieron en la generación de explicaciones inverosímiles, concretamente la existencia de una iglesia, un establo o un camión que pudo haber traído tierra con esos huesos, con la finalidad de restar significación al hallazgo. Tal cual, como sabemos, Graf intentó dar todas estas explicaciones, como que dijo, ay no, capaz que los huesos esos son de una iglesia que antes había por ahí, no sé, por ahí son de un caballo, porque había un establo antes, literalmente con este objetivo, ¿no? De restarle significación al hallazgo, de que dijeran las personas, bueno, sí, tienen razón, capaz es de un caballo, nomás dejemos todo ahí como está y que pase desapercibido todo. Algo que afortunadamente no salió. También dijeron que Graf tuvo una conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades con intención de desviar la investigación. El silencio posterior, dice, y la ausencia de colaboración, pese a la magnitud del hallazgo, claro, porque si no fuera porque este caso se viralizó y que lo llamaron a indagatoria y todo, Graf no habría hecho nada, como que ni se preocupó por saber y por qué esos restos llegaron a su casa, de quién eran, ni nada, como que intentó hacer que todo siga como si nada, que pase desapercibido. También dice la pasividad demostrada ante el hallazgo que llevó a que ni siquiera llamara a las autoridades policiales. Bueno, esto porque Graf en sí no llamó a la policía, supuestamente llamó a su hermana Ingrid originalmente, y Graf siempre dijo que él no llamó porque su hermana ya lo había hecho, entonces no le veía el sentido, pero sí tuvo una actitud muy pasiva y poco sorpresiva, ¿no? Ante un hallazgo tan tremendo como son huesos de una persona en tu casa. La absoluta prescindencia de participación a posteriori de este, dice, ya que durante los 2 primeros meses de investigación nadie se interesó por saber las contingencias del hallazgo, interés que sí se disparó ferozmente en cuanto se supo quién era el occiso. Claro, porque antes, como les decía, antes de que se determine de quién eran esos restos, es decir, que se sepa que se trataba de Diego Fernández Lima, como que Graf intentó hacer que todo pase desapercibido, que todo quede como en la nada. Y en cuanto se determinó, se supo que los restos eran de Diego, que justamente era un compañero de colegio de él, ahí fue cuando Graf empezó como a intentar hablar, justificarse y todo, ¿no? Porque sabía que estaba medio en el horno ya. Pues los restos de un compañero de colegio de él habían sido encontrados enterrados en su jardín, ¿no? Y también se dice lo siguiente, que el deceso acaeciera en 1984 verifica un vínculo entre la víctima y el encausado, en tanto resultaban ser ni más ni menos que compañeros de colegio, circunstancia suficientemente demostrada para sostener esa afirmación mediante informes y testimonios de quienes coincidieron con ambos en aquella época.
Por eso no hay posibilidad de desvincular a esta altura al nombrado del homicidio, ya sea como autor, cómplice o cualquier otro grado de participación, y en una línea temporal evidentemente distinta y excluyente a la del delito por el cual se pretende limitar el examen de su eventual responsabilidad. Además, se hizo énfasis en lo espantoso que fue el crimen en sí, ya que se sabe que Diego fue apuñalado y que después de fallecido intentaron desmembrarlo. Obviamente, esta decisión de eliminar el sobreseimiento a Christian Graf y que continúe la investigación son grandes noticias para los familiares de Diego. Javier, el hermano de Diego, comentó que él lógicamente quedó muy mal después de enterarse de que habían sobreseído a Graf, que estaba muy triste porque sentía que la justicia lo había abandonado una vez más. Es decir, primero no le dieron importancia a la desaparición de su hermano en su momento en el 84 y ahora volvían a dejarlos en la nada. Pero dice el hermano de Diego que ahora con esta nueva decisión él está empezando nuevamente a intentar creer en la justicia. Pero entonces, ¿qué va a pasar ahora? La justicia básicamente con esta decisión ordenó que se inicie una nueva investigación, pero esta vez mucho más amplia, que tendría que abarcar a todo el entorno de la víctima, es decir, a todo el entorno de Diego, no solamente a lo que serían Graf y su familia, sino un entorno mucho más amplio. Todas las personas que hayan compartido con Diego Fernández, tanto en el 82, en el 83 como en el 84, ya sea dentro del colegio, en el club de excursionistas donde él jugaba el fútbol, o dentro del barrio, hoy van a ser sospechosos de este hecho. Claro, porque hay tan poca información sobre todo que sí hay que ampliar la investigación, porque presuntamente Graf está involucrado claramente en este hecho, pero no sabemos si tuvo cómplices. Por ahí sí, pudo haber sido su padre, pero capaz no, capaz fue otro compañero de colegio, otro compañero de excursionistas, el club donde jugaba el fútbol Diego. Bueno, eso ya no se sabe. Entonces, como hay tan poca información, creo que podría estar bueno, ¿no?, esto de ampliar la investigación y quizás se puedan como empezar a unir algunas piezas de todo este rompecabezas justamente al analizar el entorno de la víctima de una forma mucho más amplia. Pero bueno, vamos a ver ahora sí esto que nos va a dar bastante placer, creo yo, y es verle las caras a Christian Graf y a la mujer después de que les dijeran que habían eliminado el sobreseimiento. Los vimos sonriendo cuando lo sobreseyeron a Graf y nos dio una bronca, o al menos a mí, una bronca terrible. O sea, me sacaba verlos reírse. Así que ahora vamos a reaccionar a lo que fue el momento cuando la primera entrevista sería, después de enterarse de esta noticia. Estas imágenes son nuevas de Graf. No estoy muy segura de si serán después del momento en el cual se entera que eliminaron el sobreseimiento, pero calculo que sí, porque nunca antes se las había visto. Y aquí es cuando habla la mujer. Primero que te sale decir al 911... ¿Qué pasó, Sofi? A ver, ¿hay algo en el móvil? La mujer. No quieren saber la justicia. ¿Cómo? Quieren que se haga justicia. Ahí no se escuchó bien, pero la periodista le preguntó, ¿están bien? Y ella contestó, estamos bien, estamos bien. La verdad. Nosotros también, chicos. ¿Están cansados un poco de todo, Estoy cansada, fin de año, chicos. Sí, intentando hacerse medio que los tontos, vieron como que también simulan estar como muy relajados, como, ay, a mí no me van a encontrar nada, a nosotros no nos van a encontrar nada, así que estamos bien, esperamos que se haga justicia. Estábamos justo en vivo y nos está diciendo que bueno, que Christian está bien, ahora que se reabrió la causa, anímicamente supongo que es difícil también para la familia. ¿Difícil por qué? Porque puede ir preso. ¿Se va a investigar? Las preguntas. Claro, porque puede ir preso, pero ellos siguen en esta idea de, no, como les decía, somos inocentes, ¿por qué va a ser difícil este momento si no nos van a encontrar nada, porque no tenemos nada que ver? Lleva quizás todo esto a la investigación, supongo que no es nada fácil, también los medios en la puerta de tu casa. Y no es, a ver, no es fácil por mi hijo que pregunta. Nada, le decimos la verdad. ¿Quieren llegar a la verdad ¿Que de alguien por qué vaya apareció? preso a esta altura? No. Pero miedo no tengo porque no confío en mi marido, confío en la familia, no dudo Quiero llegar a la verdad. Dale, me vas a decir que no van a tener miedo. Esto me molesta mucho de esta gente cuando están siendo investigados y les preguntan eso, ¿no? ¿Tienes miedo? Siento que los dilata bastante el que contesten, no tengo miedo porque sé que no pasa nada. Cuando creo que una persona normal
inocente, supongamos que está siendo investigada por un hecho de este tipo, sí va a tener miedo. O al menos yo lo tendría. Supongamos que yo sea inocente y me estén culpando de un crimen así, tendría miedo de que me puedan llegar a encontrar culpable por más de que no lo sea y me lleven presa. Entonces diría, sí, la verdad que tengo miedo. Sé que soy inocente, pero tengo miedo igual, ¿no? O sea, el miedo lo tendría y siento que muchas personas también. Y el hecho de decir, no, estoy tranquila porque sé que no me van a encontrar nada, así que estoy como si nada, ya fue. Y es extraña la actitud. Todo esto. Sí, que se limpie el apellido Graf. Ah, eso es lo que les importa nomás a ellos. ¿Vieron? Que se les limpie el apellido. Que se sepa qué le pasó a Diego. No importa para ellos. Cuando, bueno, descubrieron el cuerpo, cuando se enteraron de todo esto, desde el minuto cero, ¿cómo reaccionaron ustedes, también como familia? ¿Y a vos qué te parece? Enfrente, al lado de tu casa se encontraron restos. No, al lado. Al lado. Recalquemos el al lado. No se encontraron al lado. Ya se determinó que fue en la casa de ustedes, en la casa de los Graf, que estaban enterrados los restos de Diego. O No, donde en la quieran casa. decir, En la casa. medianera, bueno. En la casa, en realidad. Abajo. Claro. Bueno, donde quieran decirlo. Es que lo Donde se quiere decir, no, donde es. No sé si se hace, si defiende al marido a ciegas, sin saber nada, si sabe y se está haciendo la tonta igual, no sé, les juro. más sorprendente. Lo primero que pensé Es extraño. es cómo decirle a mi hijo que no se asuste. Chico, es la verdad. Nada más. Ya salió con ganas de hablar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Está enojada. por tu testimonio. ¿Estás enojada con toda esta situación? Dejo en las manos de Dios. ¿Tiene alguna Nada hipótesis? más. En las manos de Dios. ¿Tenés alguna hipótesis de todo lo que sucedió? No. No, basta de las hipótesis, por favor, basta. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, ahí Mariana estábamos. Muy buen testimonio. Ahí la escucharon ustedes a la mujer de Christian Graf, pero lamentablemente no pudieron escuchar a la ex mujer de Graf. Porque se comenta, esto es algo que se comenta, no sé si es 100% verdad, lo escuché en algunos medios que se habló, que la ex mujer como que quiso salir a hablar, a dar su versión, a aportar algo a todo esto, y que al final no lo hizo. Pero no se sabe por qué, si no la dejaron, si alguien la presionó, no sé. Tómense con pinzas esto porque es algo que se habló muy por encima, que se está comentando. Vamos a ver si surge nueva información sobre este tema en los siguientes días. Pero me resultó muy loco esto, ¿no? Me pongo a pensar, ¿será verdad que la ex mujer, que debe tener mucha más información que la nueva de Christian Graf, habrá querido salir a hablar? ¿Sabrá algo? ¿Querrá romper el silencio? Porque aquí estamos hablando de una especie de pacto de silencio en general de toda la familia Graf. Claramente todos los que habitaban en esa casa cuando sucedieron los hechos sabían qué fue lo que pasó y decidieron callarse durante 40 años. Claramente Graf no estaba casado con su primera mujer en su momento porque tenía 16 años, pero no quiere decir que cuando ella ingresó a la familia por ahí no le hayan contado. Capaz sí, y ella decidió callarse y ahora por ahí está queriendo romper ese silencio. Pero bueno, no sé, ojalá que si esto es así, se anime, lo haga y hable, porque puede llegar a tener información importante que puede ser muy útil para la familia de Diego y para la causa. El propio hermano de Diego, Javier, dijo que es lógico que haya personas que tengan miedo a hablar, pero que le escriban a él en su Facebook personal, que él no va a ventilar nada ni a sacar a la luz nombres si no quieren ni nada, pero que por favor, si alguien tiene información, que le escriban y se la comenten, porque para ellos es muy importante. Así que si alguno de los que está viendo este video sabe algo de verdad y tiene miedo a hablar o lo que sea, escríbanle a Javier a su Facebook y hablen, porque esto es muy importante para ellos, obviamente. Entonces, ahora que está retomando la investigación, vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes días con este caso. Obviamente, en este canal vamos a continuar siguiéndolo y ahora más que nunca siendo conscientes de que quizás, no sé, se llegue a algo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días.